Suscríbete a La Panterita. Con una cerveza que fluye con tradición. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ATR, ahora con Flow, podés ver futbolacho. Ahora con Flow podés tener Tigo Sports App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Conexión total, mira lo que quiero. Señores, nos vamos porque ya viene fútbol a lo grande. Chau, chau. Adiós. Adiós. Con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Mira que adentro mío. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Florencia, buen día. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Víctor está en la práctica de la selección nacional, prácticamente confirmado el equipo, niño, que veníamos publicando en Twitter. Sí, está confirmado. Si bien Víctor ahora siempre tiene esa lectura de conferencia, a ver si era de por ahí torno irónico, porque decía, me bañé con la noticia, fui, me cambié y ya tenían todos los equipos. A ver si cuál era la cara de Garnero cuando se dio a conocer el equipo, pero en principio la base está, ¿cómo se dice? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Víctor, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Acaba de terminar la conferencia de Daniel Garnero y de Omar Alderete. Primero, Garnero al empezar la conferencia ya fue irónico con el tema de que entré a bañarme y ya vi que todos sabían cuál es el equipo. Decía el técnico de la selección, obviamente que él no lo confirmó, pero decía que sí, ya tiene armada la base. Y la información que manejamos es que paró así. Primero nos dieron una formación con un esquema táctico, 3 volantes centrales, un media punta y 2 delanteros, pero volviendo a consultar, todo indica, y de hecho yo esa pregunta se la hago a Garnero después, lo van a escuchar, para mí, y por lo que averiguamos, Diego Gómez jugando por fuera y Matías Rojas de volante por fuera, así que en ese caso es un 4-4-2, ordenando entonces las piezas. Carlos Coronel en el arco, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Matías Espinosa, Diego Gómez a la derecha, Matías Villasanti, Andrés Cubas, los 2 volantes centrales, Matías Rojas, volante por izquierda, y 2 en punta, Tony Sanabria y Gabriel Ábalos. Confirmó Garnero en un momento que Ramón Sosa no está 100%,
que va a tener muchos menos minutos que los que tendría ante Colombia. Eso quiere decir que lo calcula como titular ante Colombia, si es que se recupera 100%, pero decía, en las primeras prácticas no lo vi entero, entonces prefiero esta vez que tenga menos minutos, o sea, dando a entender que Sosa va a ir a la banca. Después, en un momento dado, en otra pregunta que le hacía otro colega sobre Omar Alderete, en realidad la pregunta era para Omar, y Garnero se mete y dice, pero ya confirma que juega Omar. Y ahí otra vez entre risa y risa dijo, vos decís Omar, aquí él dijo Diego Gómez, Matías Rojas, y más o menos dio a entender que ya se sabe todo lo que él perfila para el partido ante Chile. En realidad lo dijo entre risa, pero me parece que no le gustó tanto. Igual me parece que él sabe cómo el ambiente en un ratito ya se va a tener lo que generalmente practica. Ayer no hizo fútbol, no hizo nada táctico. Recién hoy a las 9 de la mañana fue la práctica y terminó el entrenamiento y ya que manejábamos aquí con todos los colegas la formación que paró, y que su frase de que tiene el equipo definido me hace pensar que es efectivamente el que hoy paró en cancha y que acabamos de repasar. Correcto, Víctor, después volvemos a vos, desde la selección nacional, la conferencia y todo lo que tiene que ver. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell, Shell el emblema preferido de todos los paraguayos. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow, ingresa a personal.com.py. Para más información, en Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas 230.000 guaraníes. Instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En instante, Garnero, conferencia. El técnico de la selección. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses. Servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 0983788-250. Pluscar División Generadores de Energía sin límites. 50 para celebrar, compartir el 29 de noviembre 20 del 23, Puerto Liebig. La invitación, 20 horas, Fernando, bueno, es la invitación, conozco el lugar. Canea dice para confirmar tu asistencia, válido una persona. Muchísimas gracias a la gente de Copetrol, 50 años de vida. 50 celebrar, compartir a Copetrol. Muchísimas gracias por la invitación. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Más adelante ponemos lo de Salvador Cabaña, Alberto el Trovador que lo entrevistó, el que jugó en el fútbol chileno, el que fuera estrella de la selección paraguaya. Un saludo a Alberto el Trovador que me dio la entrevista a Salvador Cabaña. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, UCB Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-541-543. Wilmar SRL. Esto dice espacio reservado ABC, noviembre 2020, la opinión pública en general y el olimpista en particular, como referencia a los perfiles falsos en redes sociales, así como a las falsas entrevistas. Aclaro, dice Scavone, en casi 30 años de vida activa en el Club de Olimpia, jamás me he referido en estos términos chabacanos y con menosprecio a la investidura de la presidencia del club. Desmiento categóricamente estas declaraciones que me han atribuido un supuesto José Martínez Polo, entre comillas. No tengo ni tuve nunca un perfil en redes sociales. Esta nota de entrevista, entre comillas, y cualquier perfil en redes sociales que me atribuye son falsos. Óscar Vicente Scavone. Y el que publicó dice así, supuestamente José Martínez. Óscar Vicente Scavone, hay una situación que me gusta para nada. Antes los jugadores jugaban por amor a la camiseta y hoy juegan por amor al dinero. No cobran, no juegan. Qué loco, che. Y después sigue. Todo depende, y después sigue. Es decir, hasta usa la palabra loco, che, que no es término de Scavone. Supuestamente. Así que nada. Esas declaraciones, pero es falso.
Falso. Camino a la radio cargué Grip 95 porque es la nafta más completa, porque te da 95 octanos al precio de una intermedia, le da protección y super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. De todas maneras queríamos que hablar con el Cabones y que más quisiera agregar, tenía una reunión lunes o martes y hoy es miércoles con Cardona. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. De mi expresión no va a salir nada más de Barbosa. Pido disculpas ayer, recibí una información, le estaba comentando al niño, que era un problema entre el representante y Cerro, que quería el representante la prima contado, y Cerro quería darle distribuida durante 12 meses salario y prima. Y yo el tema Barbosa, no hablo más, si sigue en libertad, sigue, a donde vaya. Vamos a pasar como información o una entrevista a él. Pero concreto. Pero yo ya me abro, agradezco mucho, pero ya no hablo más, ni una palabra de mi boca no va a salir tema Barbosa, ni una palabra. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Sabe que el propio Juan José César quiere aclarar el tema Barbosa. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. El propio Barbosa había dicho que había llamado de Cerro. Y después uno recoge información y los años te enseñan lo que pasó. Entonces yo Barbosa me hablo. Quedamos con esto. Alexander, contanos, fuera del campo, ¿cómo sentiste el bicampeonato? Bien, la realidad que bien. Una felicidad terrible, pero muchos nervios. Como siempre, si no se sufre, no. Es diferente, así bueno, yo estando fuera lo sufro mucho más, la verdad. ¿Y vos continúas en libertad, Alexander? No lo sé, la realidad es que todavía. Al día de hoy no te lo podría confirmar. ¿Por qué no podría? ¿No te habló Libertad o tenés ofertas del exterior? Libertad me habló, me dijo que quería yo sí en el club, pero bueno, no hay ninguna propuesta formal de por medio, y también es real que tengo otras cosas, otros clubes interesados. ¿En Paraguay? En Paraguay y en el exterior también. Aquí se mencionó Cerro. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y qué le dijiste a Cerro? Bueno, que le agradecía el interés. Cerro tampoco hizo ninguna propuesta formal, solamente fue llamado para ver las intenciones, dejarme claro de que ellos querían contar conmigo, y bueno, no más que eso. Pues esto decía Alexander Barbosa. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguro de vida, roce, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Mega Farmi llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y mucho más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Desde hoy miércoles 15 al domingo 19 de noviembre, descuentos increíbles en productos de la marca Jan calidad superior. Con tus compras del 1 de octubre al 31 de enero participas del sorteo de la Ford F-150 0 kilómetro. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Tenemos Garnero. Y Alderete, los dos. Los dos, claro. Carnero primero. Buenos días, profe Omar. Quiero hacer una consulta a cada uno. Profe, ¿cómo está el plantel completo? Evidentemente, bueno, de lo que fue la baja de Miguel Almirón casi a último momento. ¿Cómo encuentra a sus dirigidos de cara al partido de mañana? Y si ya tiene definido también el 11. No sé si, no querrá decirlo, evidentemente, pero si ya tiene definido todo. Nada de dudas y todas esas cosas. No, la verdad que buenos días para todos. No, están muy bien los chicos. Lamentablemente la baja de Miguel es muy importante, pero son cosas del fútbol. Sabemos que contamos con un plantel importante. Si surgen estas cosas hay que estar preparado para poder sobrellevarlas. Tengo definido el equipo. Ya igual me estuve bañando recién y ya dieron un montón de formación, así que ya lo saben. Omar, buenos días. Evidentemente el gran momento que venís pasando con el Getafe, el otro día vimos nuevamente el club como destacaba tu participación. El hecho de ser considerado nuevamente ahora haciendo dupla central con Gustavo Gómez, no sé si arrancarás o no,
Pero ¿cuán grande es la confianza que venís teniendo luego de lo que fue el partido contra Bolivia, en el cual ganamos y fue evidentemente un envión anímico bastante grande e importante para todos ustedes? No, yo creo que no cambia mucho. Hace rato que estoy tratando de hacer bien las cosas en mi club, y siempre que vengo a la selección vengo con ganas de jugar, de aportar, y siempre que me toca lo hago de la misma forma. Daniel, Omar, buenos días para todos los presentes. Más allá de los detalles que obviamente te guardás porque es parte de la estrategia, ¿qué cuidar de Chile, qué potenciar de Paraguay te parece en este partido? En la conferencia anterior hablaste de no encontrar entre estos rivales en lo previo una diferencia muy grande como cualquiera la va a encontrar con Argentina. Me parece en la tesitura de que podamos ir a buscar el partido desde el punto de vista de ganarlo, y después quiero continuar con la pregunta más. Sí, la idea siempre es ganar el juego. Hay veces que buscas una manera y veces que buscas otra. Yo considero que en este partido tenemos fuerzas muy parejas. Ellos tienen jugadores de mucha experiencia, de mucho desequilibrio, juegan de local. Nosotros vamos a tener que saber manejar un montón de cuestiones que, si estamos preparados, que no tengo ninguna duda, y lo hacemos, vamos a tener grandes posibilidades de venirnos con los 3 puntos para Asunción. Omar, dentro de lo que es este contexto, este momento quizá de dejar a Paraguay al terminar el año dentro de zona de clasificación a la Copa del Mundo, después tener tiempo para pensar en la Copa América y luego recién en clasificatorias, catalogan como muy importante estos puntos que se juegan, más allá de que han sido 6 partidos en esta parte inicial de las clasificatorias, ahora en este par de cotejos que se vienen ante justamente rivales muy directos. Bueno, yo creo que en realidad todos los puntos son importantes. En las eliminatorias pasadas nos pasó también que perdimos puntos importantes en los primeros partidos, y al final después te pones a pensar y son puntos que te cuestan. Por eso te digo que al final, sea el momento que sea, hay que sumar. Si se puede conseguir una victoria de visitante sería muy importante. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Buen día para todos. Daniel, te quiero consultar si con la ausencia de Almirón eso te obliga a darle otro formato al equipo. Quizás si estaba él, jugaba como la vez pasada, porque al poner a Matías Rojas, Diego Gómez por fuera, cambia un poco probablemente lo que se veía en el combo anterior. Y te agrego otra pregunta, si la ausencia en el equipo titular de Ramón Sosa implica que él no está 100% o es por buscar características diferentes. ¿Juegan Matías y Diego así por fuera? Por eso te pregunto. No, buenísimo, no sabía. Es buena la información, siempre es bueno estar informado. Tenemos distintas opciones, la verdad que tenemos distintas opciones, tenemos distintas alternativas. La baja de Miguel es considerable, sin ninguna duda es un jugador muy importante dentro del grupo, pero esto es así. No está Miguel, va a tener que jugar otro y lo va a intentar hacer, no tengo ninguna duda, de la mejor manera. Buscar el funcionamiento, yo creo que tenemos una gran posibilidad jugando de la manera que lo vamos a jugar. Ya te digo, me parece que tenemos fuerzas muy parejas, somos equipos muy similares, tenemos muchas falencias, pero nosotros también tenemos un montón de virtudes que las podemos llevar a cabo. Si las llevamos a cabo, no vamos a tener grandes inconvenientes. ¿Y lo de Sosa? ¿Él está 100%? Está bien. No sé si el 100%, pero la verdad que en los primeros entrenamientos no lo vi bien, y bueno, prefiero que tenga menos minutos en este y ver cómo llega al otro. Pero en estos minutos que pueda llegar a tener en este partido pueden ser importantísimos también. Y para Omar, buen día. La consulta tiene que ver con Berizzo, en realidad, la consulta. Ustedes saben cómo él juega, cómo va a plantear probablemente el partido por los años en los cuales estuvo al frente de la selección. ¿Eso representa, no sé si alguna ventaja o algo positivo, saber cómo el técnico generalmente encara esta clase de partidos? Y por curiosidad te pregunto, como había una muy buena relación con él en su momento, ¿mantienen algún tipo de contacto? ¿En el último tiempo hablaste con él o desde que se fue de la selección ya nada con Berizzo? No, la verdad que no. Desde que no está en la selección no hablé con él. Y yo creo que él también sabe que nosotros sabemos cómo él juega. Tampoco creo que va a querer sorprender también. Sabe cómo jugamos, de alguna forma va a querer buscar nuestros errores, nuestras debilidades, porque también lo sabe. Y nada, eso. La pregunta para el profe Garnero primeramente. Dentro de este contexto que es un rival directo, que también está buscando
repuntar un poco. ¿Dónde crees que puede llegar a estar la clave del partido? ¿En qué zona del campo más específicamente? Si crees que va a ser un partido muy trabado o en dónde tiene que estar la virtud de Paraguay para poder sacar un buen resultado. Yo creo que por características se va a dar un partido donde el que maneje el control del juego, porque me da la sensación que los dos equipos quieren apoderarse del balón. Yo creo que el que lo sepa administrar mejor, el que lo sepa defender mejor, va a sacar ventajas. Siempre en eso se da más en el sector del mediocampo, donde la fluidez de juego es mayor de los dos equipos. Yo considero que en ese sector va a ser muy importante la recuperación cuando no la tengas y el ser agresivo y efectivo cuando ataques. Omar, la pregunta para vos, se te vio muy bien en el partido ante Bolivia y personalmente me dio la sensación de que hubo una liberación más o menos a Gustavo Gómez inclusive de tu buen juego, que lo ayudó a estar un poco más seguro. ¿Cómo te sentís vos jugando en dupla con el capitán? Yo creo que Gustavo está jugando hace muchos años en la selección y siempre que estuvo en la selección, en mi opinión, siempre rindió, siempre cumplió y siempre jugó bien. Así que al final el que juega al lado de él es el que tiene que estar seguro. Usted decía que uno siempre ingresa al campo de juego para ganar, pero como es un partido de visitante, un mal resultado, ¿cómo nos dejaría en esta eliminatoria, profesor? No pienso en eso. Yo antes de jugar pienso en ganar, si no, no juego. Estoy totalmente convencido que si hacemos bien las cosas tenemos grandes posibilidades y soy optimista. Omar, esta selección está para más. ¿Te parece que el techo está muy alto? ¿Podemos superar situaciones difíciles, complicadas? Yo creo que las situaciones difíciles y complicadas se están dando hace varios años. Yo creo que esta selección, cada jugador, si te pones a fijar, está en su mejor nivel en cada club que está, y por eso siempre que está y al que le toque estar, siempre puede dar lo mejor. Entonces yo creo que la selección puede ir subiendo de nivel aún más. Buen día, profe. Buen día, Omar. Profe, le quiero hacer dos consultas. La primera, de todos los futbolistas que van a estar disponibles para el partido de mañana, ¿cómo están en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental? Porque es un partido importante contra Chile, sin lugar a dudas, como los 18 que hay en esta eliminatoria. Y le quiero sacar un poco de esto, y también consultarle sobre el título de Libertad en el campeonato local, que usted ha sido pieza fundamental hasta la llegada aquí al seleccionado. ¿Cómo lo vio usted que se haya completado ese trabajo con otro cuerpo técnico, con el cuerpo técnico de Ariel Galeano, el título de Libertad con el que usted trabajó hasta hace muy poquito? La verdad que los muchachos están muy bien. Sabemos que tenemos dos partidos muy difíciles, pero estamos preparados para afrontarlos. Tenemos un objetivo muy claro, hay mucha seguridad en los futbolistas y eso me deja tranquilo. El último partido creo que dominamos, controlamos el juego, el rival no nos pateó un tiro al arco, nosotros generamos varias situaciones. Tomando eso de base, están muy confiados y optimistas también, así que los veo muy bien. Y por el lado de Libertad, muy contento porque hay mucha gente conocida, se proyectó esto a principio de año, a principio del torneo. Creo que hay que hacer una mención muy particular para el plantel. El plantel de jugadores sufrió muchísimos contratiempos. Se fue Diego Gómez, que estaba en su mejor momento. Se fue Camilo Mayada. Se fue Diego y entró Enzo a tener mucho protagonismo. Se va Enzo. Nos vamos nosotros. La verdad que la estructura y la solidez que construyó Libertad este proyecto no solo pasa a nivel de jugadores, sino que la dirigencia, porque podían haber ido a buscar algún entrenador de nombre y confiaron en gente de la casa, así que me pone muy contento que haya salido muy bien una idea que tuvo desde un principio el club y lo coronó con un triunfo, con un campeonato. Ojalá también que puedan ganar la Copa Paraguay. Omar,
se ha visto justo a lo largo de tu carrera, tu ida a Alemania, después tu llegada a España, y que el Getafe te compre el pase en su momento ha sido seguramente un momento muy importante para tu carrera, porque muy pocas veces se da de que dentro de Europa se compre el pase de un futbolista paraguayo, de Alemania a España. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo te sentís en Getafe? Y que ese momento y ese presente se traslade al seleccionado nacional, siendo hoy uno de los titulares, que es muy difícil atendiendo al nivel que tienen los defensores centrales paraguayos en sus clubes. Yo creo que sí, por ese lado estoy muy contento. Yo creo que los futbolistas paraguayos creo que le cuesta un poco más al ir a Europa, pienso yo, pero creo que eso de a poco va a ir cambiando. Creo que con la ida de Almirón, de Julio Enciso, de Enzo, por ejemplo, a la Premier, ayuda a que la gente venga a mirar más a Paraguay. De que también pienso en eso, que yo tengo un buen nivel en mi club, que otros jugadores van a tener oportunidad también. Y nada, eso es lo que yo pienso, y creo que de a poco el futbolista paraguayo se vaya asentando en Europa. Buenos días, Daniel. Buenos días, Omar. El hecho de tener volantes de gran despliegue, de buen pie por sobre todo, ¿te permite, Daniel, darle un poco más ese toque ofensivo, tal vez que darle esa puntada final, tal vez jugando con dos delanteros, siendo un poco más, teniendo esos volantes de buen pie y, reitero, de gran despliegue en ese medio sector, profe? Sí, tenemos la posibilidad de jugar de diferentes maneras y todos los partidos se nos da así. Tengo la suerte de estar en una selección, entonces la elección de futbolistas te dan la posibilidad de jugar de la manera que prefieras contra el rival que tengas enfrente. Entonces hay distintas variantes, podemos jugar con un delantero, podemos jugar con dos, podemos jugar con tres, podemos jugar con tres bolas. Tenemos distintas características de futbolistas que nos dan la posibilidad a nosotros de elegir cuál es el mejor esquema como para encarar el partido que viene. Omar, ¿cómo estás? Sabemos que el futbolista muchas veces tiene que ser resistente, es un camino de resistencia el hecho de ser futbolista, y mucho tiempo te tocó venir y no tener las oportunidades. En esta ocasión creo que te has ganado la posición. ¿Y cuánto significa el hecho de mantener una base de prácticamente de jugar con casi la misma línea defensiva? Juega Omar, también juega Omar. Ah, mira. Sí, ya saben, me puso el equipo. Diego, Matías, Omar, Juan. No, ¿cuánto? ¿El equipo? ¿El equipo completo? Ya está, ya lo tiene. Gustavo Gómez juega. Capitán, me parece que va a ser capitán. Pero ¿cuánto significa tener ya esa base? Y te traslado ya la pregunta, profe. El hecho de tener todos los jugadores disponibles, estar confiado de esa manera y dar ese mensaje de tener un equipo confirmado. Y luego le vuelvo a preguntar a Omar. No tengo todos los jugadores, porque no está Miguel. Pero ya bueno, no, es muy importante. A mí me gusta consolidar un equipo. Siempre me pasó y me parece que es muy importante ratificar confianza. Y bueno, después uno está en la búsqueda. Estamos hace muy poco, estamos en la búsqueda, y la verdad que basándome en el último partido, me da mucha tranquilidad, mucha seguridad lo que vi. Entonces quiero crecer en ese partido. Por lo expresado, Omar, esa seguridad que le brinda también el entrenador, esa confianza de prácticamente repetir una línea defensiva, ¿cuánto significa también para el grupo trabajar de la misma manera, esos movimientos tal vez que uno necesite a la hora de la marca, a la hora de cubrir? ¿Cuál importante es, Omar? No, yo creo que no, yo creo que así como dijeron hace rato, siempre Paraguay se caracterizó por tener defensores buenos. Creo que siempre el que venía estaba bien, entonces nadie podía quejarse de nada. El que venía trabajaba y trabajaba en silencio. El que le tocaba jugar siempre lo hacía bien, así que por eso siempre esperé mi momento y nada, siempre traté de aprovechar la oportunidad que me dieron, y creo que lo hice de la mejor manera siempre que me tocó. Daniel, aquí. Buenos días. Buenos días para todos. Bueno, Daniel, tuviste un tiempo corto de trabajo con tus dirigidos. ¿Qué ven positivo ya a comparación de tu primera práctica que tuviste con ellos? Hubo tiempo corto, ¿verdad? El primer combo. El tiempo de trabajo lamentablemente no es el que uno está acostumbrado o pretende, pero sabiendo que iba a ser así, mostramos mucho lo que hicimos, mostramos lo que queremos, mostramos mucho del rival, y en función de eso
planificamos el juego. Y la verdad que los veo muy bien. Veo un plantel sabiendo lo que se está jugando, sabiendo de dónde viene, pero también está muy convencido a dónde quiere ir. Entonces eso me da mucha seguridad y una predisposición muy grande a todos los trabajos, a todas las charlas que presentamos, y eso a mí me da mucha seguridad y mucha confianza también. Gracias. Omar, bueno, consultate con relación al futbolista paraguayo, con relación al mercado en Europa. ¿Qué crees que hace falta para que el futbolista paraguayo sea más visto de lo que se está viendo ahora mismo? Yo creo que cada jugador que vaya a Europa que trate de hacerlo de la mejor manera, que trate de quedarse ahí, de quitar un buen rendimiento. Siempre eso ayuda para que al final la gente termine mirando más el mercado paraguayo. Así como pasa con Miguel Almirón, que le va bien, se fue Julio, si le va bien, de a poco van a ir mirando más a los jugadores paraguayos. Yo trato de hacer lo mismo en mi equipo y creo que si sigue en esa línea, más adelante, como te dije, el fútbol paraguayo se va a sentar un poco más en Europa. Buenos días, profesor Omar. Una consulta para el profe. Profe, teniendo en cuenta desde tu visión como director técnico, ¿crees que puede ser una ventaja para Eduardo Berizzo que ya conozca a la mayoría de los jugadores que hoy están convocados, teniendo en cuenta ya que Berizzo trabajó con la albirroja? Sí, la información es siempre válida, pero no creo que sea determinante en un juego. Obviamente que es mucho mejor conocer a lo que te vas a enfrentar que no conocer tanto, pero no creo que sea determinante en el juego. Profe, le quiero consultar por un futbolista que es una de las caras nuevas en este proceso, Iván Leguizamón. ¿Qué características, qué virtudes? No sé si ya pudo hablar con él en privado, porque es posiblemente una alternativa al no estar Tito Villalba, al no estar Miguel Almirón y quizás al no estar al 100% Ramón Sosa. Puede jugar por derecha, por izquierda. ¿Lo pudo hablar con él para destacar un poco las virtudes que le pueda aportar en algún esquema suyo? No, tenemos la posibilidad de elegir jugadores de diferentes características. Obviamente que Iván es un jugador que te puede dar una explosión ofensiva importante, es muy veloz, un jugador que tiene muy buena pegada también. Entonces, en diferentes esquemas de juego, es un jugador que puede colaborar un montón con el equipo. El profesor, no sé si llegó a ver, a escuchar las críticas sobre las convocatorias, en este caso la convocatoria de 3 futbolistas de Libertad, el caso de Tácora Cardoso, de Jiménez y de Ernesto Caballero. ¿Pudo escuchar eso? ¿Cómo toma la crítica sobre esta convocatoria, profesor? No escucho. ¿Críticas? ¿Qué es crítica? ¿Critica a alguien que traje jugadores que salieron campeón, que fueron los mejores del año? No, me parece que hicieron mérito como para estar acá. No escuché, la verdad que no escuché nada. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Teníamos al técnico de la selección Iván Alderete. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 12-1. Citrón, detergente lava vajilla que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de la limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Qué bueno es esa sensación de sentirte protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes, contactar asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 12-2. Proba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0183459-139 o en proven.com.py. École y Coité. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Qué paraguayos tenemos en Chile, nosotros jugadores en Chile? Para llamarle. Voy a buscar aquí. Que estaba pensando en Chile, jugando en Chile, incluso, ¿verdad? El último que recuerdo es, pero no habla con nosotros, el Lescano que estaba en Colo Colo, que estoy recordando ahora mismo. Creo que Chris Martínez también no está allí. Él sí, porque ¿Y otro? es fácil charlar con él. ¿Y otro?
Son poquitos. Chris Martínez es uno que está No hay mucho en Chile hoy. Huachipato, ¿verdad, no Gerardo? mucho, En Huachipato. No hay mucho. Antes había muchísimo, pero hoy en día me parece que... No, esta es una de las generaciones que no... Sí, no hay. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. El Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Podemos hablar con el nuevo técnico de General Caballero de Juan León Mallorquín, ¿verdad? Sí. Porque con un punto se salva el descenso, ¿verdad? Así mismo, Así está camino a eso, necesita ese punto. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 12-4. Casa nueva, vida nueva al 9%. Tu primera vivienda con BNF hasta 300 millones a sola firma y con un plazo de 15 años. Entérate más en bnf.com.py. Llama al 021-413-9000 o en todas nuestras redes. Hay el partido de la fecha en la Bombonera. Sí. El clásico Río de la Plata. Lo comentamos con Germán que hoy día, por el tema televisivo, cambiaron los derechos. Ahora cada selección local puede elegir con la TV qué horario. Lastimosamente, Colombia, Brasil y Argentina, Uruguay juegan a las 9 y 9:30 Paraguay. O sea, los partidos estrella del día, nosotros porque Paraguay, por supuesto, estamos atentos a Chile, se juega a la misma hora, porque uno siempre quiere ver todo. O sea, claro. Cambiaron los tiempos anteriormente donde era, terminaba un partido, comenzaba uno, terminaba otro, comenzaba otro. Ahora es como que cada selección o cada federación con la persona o la empresa, no es persona, con la empresa quien vendió los derechos, elige su horario. Sí. Por eso chocan a veces 1 hora, media hora, 15 minutos. Pero y si juegan todo el mismo día, es que le complica al espectador. No se divide. No, es que la asociación o federación, no hablo con ningún empresario. Yo no voy a ser una persona tonta si compro los derechos y mando a las 5 de la tarde a Argentina-Uruguay. Yo voy a elegir horario central. No, está bien eso. Pero el mismo día me parece que no es lo más... Sí, pero eso no se puede. Yo respeto lo tuyo. Esos son los que compran los derechos. Por eso los partidos se juegan en el mismo horario. Pero no hablábamos de eso, señor. Era lo otro. ¿De qué? La cantidad. No hablamos de los derechos y de lo que compran. Que cada quien tiene derechos. Si no nos ponemos del lado del espectador que queremos ver todo, nomás que no. O sea, nosotros lamentamos la situación de no poder ver todo. Que uno quiere ver todo. Porque vos podés elegir a las 9 de la noche, pero solo en 2 días. Hablamos de ese detalle. 3 días. No, es que yo compré los derechos y pagué a la Federación Argentina. Entonces, y voy a poner los 3 partidos van a voy a poner media hora de diferencia y en un día Paraguay, y todo un día no poder seguir todos, ¿verdad? ¿Sí? No vamos a llegar en un acuerdo. Yo soy Arturo Máximo Rubín Schwarzman. Arturo Rubín Producciones compra un partido a Paraguay. Vamos a suponer. Sí. Pongo un ejemplo estúpido si quieres. Paraguay-Chile ahora. Y yo digo que el partido contra Colombia quiero que se juegue a las 9 de la noche. Porque yo compré los derechos. Quiero que cada uno vaya a su casa, que esté en su casa, o elijo 8:30. Porque voy a tener mayor retorno. Porque los sponsors me dicen a mí, yo te pago, pero quiero horario central. ¿Por qué los informativos? Ese punto no fue la discusión, señor. Por eso decíamos, nosotros desde el lado... No, ya desde tu posición. Claro, yo trato de justificar. Claro, es igual que vos me digas, ¿por qué los noticieros en televisión se pasan todas las 8 de la noche? ¿O la mayoría? Vende pues, Darío. Solo que hay una situación, todos casi van con el mismo contenido y vos podés, ahí voy a elegir canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero casi todos se basan en lo mismo. En cambio en los otros, en uno le vas a poner Messi, a otro le vas a poner a Brasil y en otro Argentina. No hay ni canales disponibles, tuvieron que poner canales de música y engancharlo con general. El fútbol. Pero no es solo por nosotros, es por todos. Le va a pasar al argentino, le va a pasar a todos. Al paladar futbolístico del otro lado queremos ver más partidos, no se puede, pero son los tiempos de hoy que mandan. Arnaldo Castillo juega en O'Higgins. Acá manda Alberto el Trovador. No lo conozco. Yo tampoco lo conozco. Chris Martínez nuevo, dice. Vos tenés el nuevo teléfono de Chris Martínez. Sí. Y después ese niño Arnaldo Castillo. No lo conozco. El delantero de O'Higgins, dice. El Trovador. O sacarlo al Trovador en directo, si puede ser cuando estemos, decirle por favor. Entonces tenemos con la televisión al colega, al Trovador directo. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani y probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. 12-7. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Oriundo de Ciudad del Este, Arnaldo Castillo llegó a los 17 años al fútbol chileno, ya se nacionalizó chileno. Hoy día está jugando allí en el O'Higgins, me marca. Se llama niño O'Higgins Castillo Venega. Sí, Arnaldo Castillo Venega. A los 27 hizo el gol del empate con Español, la Unión Española, ¿verdad? Sí. Unión Española. Terminó el partido 3-3 y no sabemos quién es Castillo. Porque siempre jugó en Chile. A los 17 años y es nacionalizado chileno. Siempre jugó en Chile. U de Concepción, Naval,
en el Club Arturo Fernández, Iberia, Puerto Montt, Concepción o Higgins. Todos los equipos del sur jugó. Sí. Puede que alguna escuela de fútbol o formativa en algún equipo de Ciudad del Este, pero no lo tenemos aquí. Claro. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 12-8. Samber es territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Visión más digitales, más humanos. ¿Qué se saca de reflexión de lo que dijo Garnero? Yo del lado futbolístico, que el medio campo, hablando de lo futbolístico, el medio, y bien en decir, no está bien Sosa. Sí, no está y bien aclaró Sosa. lo de Libertad, que mucho cuestionamiento había, de que por Aclaró jugó por de Libertad y es cómo no porque visitar si fueron los campeones, fueron los mejores del año. En verdad que hay mucho por sacar, o sea, dependiendo de qué lado. Si vamos propiamente a lo futbolístico, el tema del medio campo, que Sosa no está bien, que se notó el otro día que entró a poquito, es para llevarlo, habría que ver si tiene minutos contra Colombia o un poquito ante Chile. Sí. Después... Que pone jugadores que están al 100, aclaró. Al 100, sí. Y me parece un planteamiento, si es como pronosticamos que se va a dar, ofensivo. Sí. ¿Y va a jugar hoy Leguizamón? Yo, no. Arranca Matías Rojas. Yo a este equipo que quería conocer, que vamos a reiterar en minutos, yo le haría un cambio. Yo pondría Kaku por Matías Rojas. O sea, Kaku sería mi enlace o mi creador futbolístico, pero me agrada lo de Tony, veo con buenos ojos lo de Tony Sanabria con Ábalos. Sí, aparte con tres volantes centrales, nada más con 4-3, Roja de enganche y arriba con Sanabria y Ábalos. Hoy provocó. Porque no va a jugar por fuera como veníamos acostumbrados. Va a jugar 4-1, el tapón va a ser Cubas, Diego Gómez y Villasanti. Suelto adelante Matías Rojas y arriba Sanabria con Ábalos. Coronel en el arco. Sí. La zona defensiva, allí no hay cambios. Es Robert Rojas, Gómez, Alderete, Espinosa. Así mismo. En el medio es Villasanti, Cubas, Diego Gómez, Matías Rojas, pero el parado es... Claro, es Cubas por delante los dos centrales. Sí, el tapón por exacto. El interno hacia la derecha vendría a ser Diego Gómez y por izquierda Villasanti. Y por delante de ellos Matías Rojas. Y adelante Sanabria con Ábalos. Un 4-3-1-2. Sí. Y la otra opción es, si no está funcionando Rojas, el primer cambio me parece que es Kaku Romero por Rojas. Al no funcionarte. Exacto. Pero me agrada la figura de dos puntas. Y si querés tapar la banda como te están atacando, ahí sí le puedes poner a Leguizamón, que tiene característica, o también mismo Galarza, que tiene característica de jugar por la banda, no así Matías Rojas. Y si alguna gente que ahora se está aprendiendo con nosotros y pregunta por Ramón Sosa, no lo vio bien en el entrenamiento, no está al 100%. Prefiere que esté al 100 para Colombia. O ingresar un poquito adelante Chile y después pensar en Colombia. Erimar te espera en la Cadam Motor Show del 16 al 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo de la Galería con los equipamientos Antec, Eco y Exosil. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 12-11. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una Kia Sportage 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. El doctor Oque Vicente Escabone apagó el celular, dice Gerardo. Porque habíamos convenido ayer para tratar de hablar con él y quería ampliar más referente a lo publicado. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. 12-12. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. En instante, César Augusto Londoño, el colega colombiano, se refiere justamente a la selección de su país, que en Barranquilla espera a Brasil. Así mismo. No le ganó nunca en Brasil. Brasil no perdió a Colombia. Buen detalle. No sabía, la verdad que no sabía. Fíjate en vos. Yo creo que no llegó a perder. Yo creo que me acuerdo fue con el Liceo Muñoz Duty Deportes. Y esta es una gran chance que tiene Colombia. Por el presente de Colombia y el presente de Brasil. En el 77, Colombia-Brasil en el Campín de Bogotá terminó 0-0. Y después, 15 días después, una semana después, Paraguay le gana a Colombia en el Campín. Gol de Carlos Jara Seyer, 1-0. Paraguay sacó ventaja, era fase de grupo. Y fue aquello que Germán, que había empatado Brasil ante Colombia. Ya sé que yo que era Colombia. Claro. Y día después, Paraguay. Colombia pierde ante Paraguay. Un reporte de Winsport. Colombia no le ganó aún a Brasil
por eliminatorias. 12 duelos, 6 victorias de Brasil y 6 empates. ¿No le ganó? No le ganó. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. No, yo lo que entendí, Gustavito, era, porque uno puede interpretar de una manera o entender de otra manera, que en Colombia no le pudo ganar. Y ocurre que no le ganó luego Colombia. O que no sé si me entendí. Yo entendí que pudo haber ganado en Colombia a Brasil, pero dice Londoño que no le ganó luego. Ni visitante ni local. No hay victoria colombiana sobre brasileña. Sí, inclusive dice el diario, que uno de los diarios colombianos, jamás Brasil perdió. Siempre le ponen el jamás, Brasil jamás perdió. Por ejemplo, hasta que Roque hizo el gol, nunca Paraguay le había ganado a Argentina oficialmente en selecciones absolutas, ni adentro ni afuera. Argentina siempre mantuvo supremacía. Se rompió la supremacía con el gol de Roque Arco Norte para el Mundial con el 1-0. Pero antes no hay ningún antecedente en mayores que Paraguay le pudo ganar en su historia a Argentina. La primera victoria paraguaya contra Argentina fue el gol de Roque Santa Cruz. Aquí justo veo el título de Diario Noticias RCN, que es radio, como también canal y periódico. Dice: Colombia quiere vencer a su bestia negra. Nunca le ha ganado a Brasil en la eliminatoria. Es el título principal y después el desglose de todo lo que se vendrá. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Saludos a Jacinto en la sintonía. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos, bmyflores. ¿Y hay titular en Chile? No, si él está con el tema de la rodilla. ¿Y no está ahora convocado? Él tuvo meniscos. No, pero ahora está convocado o no. Voy a buscar ahora la tentativa formación chilena, de porque Chile. nunca perdió oportunidad de seguir jugando en su país. Sí, la formación tentativa, a ver, aquí estoy abriendo, es con Brian Cortés en el arco. Son nombres nuevos. Brian Cortés en el arco. Ya viene atajando los últimos partidos. Ya viene atajando, pero, sí. O sea, nombres nuevos para nosotros de los anteriores arqueros. Es parte del recambio. Sí, parte de los... Sí. ¿Sabe cuántos niños? Sí, señor. 18, 26 jugadores son nuevos, no enviaba Gustavo Saba. Los nuevos, sí. Desde última hora. 18 de los 26 nuevos en Chile. ¿Y hay una figura de Arturo Vidal? No me fijé. No, porque él tuvo una operación de... No, lo que digo es que independiente de la operación, perdió la titularidad. ¿O no perdió la titularidad? No, él venía jugando. Él se lesionó. Fue titular con Perú, el último combo ahí se lesionó. Él venía jugando. Venía jugando titular. Sí, quiere decir que uno es intocable. Él, Medel, Alexis Sánchez. Porque si tenés acá vos. Porque ahí estaba Aranguis, que era titular, pero con Perú fue suplente. Él estando bien. 18 de 26. Quiere decir que los que se mantienen son Sánchez por poner Vidal cuando vuelva. Aranguis, Medel y ¿quién más? Y después ya de Sánchez es el principal. Y después Pulgar, pero Pulgar ya viene más abajo. El equipo: Brian Cortés, es arquero de Colo-Colo, viene siendo el actual titular. Felipe Loyola, Gary Medel, el otro que es de experiencia. Guillermo Maripán, que ya lo habíamos enfrentado anteriormente. Gabriel Suazo, Eric Pulgar, que es otro así de renombre que últimamente está apareciendo. Rodrigo Echeverría, Víctor Méndez, admito que no lo ubico a los dos, Echeverría, Méndez. Alexis Sánchez, sí. Brereton, que nos hizo inclusive gol, que es conocido, y Alexander Aravena. Si no va Aravena, podría ir Damián Pizarro, que están lejos ya, es una generación de otros Pizarros, de otros Aravena en su momento. Un apellido común en Chile. Pero de la nueva camada ya de futbolistas, muchos de ellos en la sub-23 de Chile. Prueba Clanzol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clanzol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. 12-17. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Dice el trovador: Vidal no está convocado, está en recuperación de rodillas, como dice Germán. Era titular siempre. Se llama derecho adquirido en Chile. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Y buscando aquí cosas de Aravena, veo que hay equipos de Brasil interesados en él. Él está jugando ahora mismo en la U Católica. Ese es otro apellido común en Chile. Sí, muchos Aravena. Alexander Aravena, delantero, 21 años de la Católica de Chile en la actualidad.
y hay 2 equipos en Brasil que están interesados en él. Habría que ver si en los próximos días no hay alguna novedad de que pueda llegar a ir al fútbol de Brasil. Uno de los equipos interesados es Atlético Paranaense, donde está en la actualidad Vidal. ¿Está? Vamos, hay que decirle a Edgar Cantelo que está, ¿cómo se llama? El presidente del Olimpia, ¿verdad? Habla después de mucho tiempo Miguel Cardona. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está todo el equipo ahí de Monumental? Bueno, gracias por atendernos. Contanos, guardaste silencio, no querías hablar. ¿Estás pichado, Miguel? Usando el término popular. No, Arturo, ya varias veces dije de que este año voy a salir a hablar en algunos momentos puntuales, cuando tengamos cosas que realmente transmitir. Entonces ese ya te dije a vos, te lo dije varias veces. Sí, ¿no? Es verdad. Unos momentos que consideramos oportuno hablar y donde tengamos cosas que comunicar al pueblo olimpista y donde sintamos que es el momento de hablar, lo vamos a hacer. Independientemente de los resultados, cuando sea positivo, pues, cuando sea negativo, igual vamos a salir a hablar. Cuando tenemos que comentar o queremos comentar algunas cosas al pueblo olimpista, ¿verdad? ¿Qué es lo que podés decir hoy justamente en el momento de Olimpia? Y mira, estimado Arturo, hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que decir, hay que quiero que conozcan la visión de lo que venimos trabajando como comisión directiva, el proyecto que tenemos, lo que queremos hacer, sobre qué queremos trabajar, y sobre eso tenemos algunas cosas claras, Arturo, ¿verdad? ¿Cuáles son las claras? Uno, el tema de nuestro técnico, que Chiqui, sobre una persona con la que va a tener la continuidad, que vamos a hacer un proceso de trabajo, y que Chiqui es la persona adecuada para este proceso de trabajo que nosotros pretendemos para el Club Olimpia. Bueno, estamos, Miguel, un segundo, le saludo. Disculpame, Miguel, estamos también, tus palabras van a NPI Monumental, todo el país. Estamos con Nicole, con Diego y con Néstor Rosato. NPI, la televisión y fútbol a lo grande, 1080 AM. Lo de Arce, ¿por qué? Llegaste a hablar con él, charlaste con él, se sinceraron las partes. Yo no estoy diciendo que no sean sinceros ni el presidente ni el técnico, a decir sobre la mesa, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos, Miguel. Así mismo, y siempre venimos hablando. Nosotros tenemos una comunicación muy fluida, ¿no? Nosotros tenemos una comunicación permanente. Este lunes nos hemos reunido, hemos hablado muchas cosas. Estábamos esperando ciertas cosas y definiendo ciertos plazos, ¿verdad? Y definimos una serie de cosas y que es importante saber, ¿verdad? Primero que queremos contar con él para un proceso donde se va a reestructurar todo un plantel, porque acá va a haber un recorte importante del plantel, Arturo. Va a haber un recorte importante del plantel, eso es categórico. ¿El recorte obedece a un presupuesto o son respuestas en la cancha fuera de lo que es el salario de cada jugador, Miguel, o por ciclo cumplido en cada uno de ellos? Yo creo que una mezcla de todo lo que decía Arturo. Cuando uno no llega a un objetivo, entonces vos sabés que al no llegar a un objetivo eso tiene efectos económicos, y al no tener efectos los resultados económicos ni deportivos, es lógico como administrador y presidente de un club que tenemos que tomar decisiones, que es un tema que lo veníamos charlando no ahora, sino que sabíamos qué pasa si ocurre esto, qué pasa si esto no se da, qué pasa si ocurre. Y bueno, esto se fueron dando una serie de eventos y circunstancias que hemos llevado a la decisión de que son varios los jugadores del club y que los cuales les respetamos mucho, que muchos son glorias del club, que han dado mucho a nuestro club y que vamos a esperar por respeto a ellos que se terminen los contratos, y ahí se le va a agradecer como corresponde, como una institución seria. Vamos a agradecerle a todos aquellos que han prestado el servicio, algunos por muchos años, y que nos han dado mucha gloria al Club Olimpia. Pero que hay ciclos que se terminan y que, bueno, el club tiene una visión, tiene una planificación y sabe hacia dónde queremos llevar el club en este momento para esta situación por la que estamos atravesando, ¿verdad? Sabiendo también, Arturo, de que vamos a luchar muchísimo, que así como se tiene que hacer recortes, vamos a luchar mucho por potenciar mucho a nuestras inferiores y trabajar mucho con los jóvenes.
que tengan mucha oportunidad, y consideramos que necesitamos a alguien que conozca el medio, que conozca la casa y que conozca también el interior, y que tenga una vocación de darle oportunidad a los jóvenes. Y creemos que Chiqui es la persona que cumple con todos esos requisitos, ¿verdad? Cuando hablas de las formativas, sí, cuando hablas de las formativas, eso da tiempo a que vayan adaptándose. Hablas de jugadores que hicieron historia en Olimpia, como que viene un cambio radical, o ese no es el término de plantel. Y es un cambio importante que va a venir, y hay muchos jóvenes también que le hemos prestado, 16 jóvenes hemos prestado, Arturo, a otro equipo en el año, y algunos van a venir. Ya hicimos con Chiqui, tenemos la lista, tenemos la visión, tenemos la planificación que queremos que vuelvan al club, que han ido a otros clubes que le hemos prestado, han crecido y ahora van a volver a nuestras casas. Van a volver y van a trabajar con nosotros. Eso lleva un tiempo, Miguel, y sos consciente, Arce, que eso lleva un tiempo y que debe haber, no sé si la palabra es comprensión, o que el pueblo de Olimpia entienda, el público, su gente, socios, seguidores, del objetivo que se están trazando. Así mismo, importante que sepan. Yo siempre he sido muy transparente, nunca he dicho una cosa al contrario. Siempre he sido muy transparente. Esto estamos haciendo. Así también te quiero decir, Arturo, que vamos a luchar, y estamos luchando a sol y sombra, y vamos a hacer todo lo humanamente posible por levantar el tema de FIFA. Vamos a luchar con todo, a sol y sombra, y vamos a dar todo lo humanamente posible. Sabemos que es difícil, sabemos que no es fácil, sabemos que hay situaciones que pueden aún complicar más, pero que estamos trabajando, que tenemos una estrategia, y que vamos a luchar con todo el esfuerzo humano para poder conseguir ciertas cosas, porque independientemente de que los jóvenes es muy importante y van a ser la base, consideramos que hay 2 o 3 lugares puestos donde pueden haber gente que nos pueden dar una mano a lo que Chiqui quiere también, ¿verdad? Lo de Claudio Aquino que se mencionó, suponte que se hable el hilo de paz, tenga posibilidad. ¿Se habló sobre Aquino? No se habló lo de Aquino, la verdad que no hablamos sobre el jugador. Ese tema no se menciona. No se mencionó, que tiene un contrato con otros clubes, o sea, eso no está. ¿Y cómo hacen? Y también vamos a luchar mucho, y vamos a luchar por aquellos jugadores que han cumplido, que estuvieron o están a préstamo al club, y que vamos a hacer un esfuerzo económico porque queden en el club. Espínola, el arquero, y Zavala. Ahí tenés 2, ¿verdad? Así mismo. Lo de Zavala yo creo que ya está muy avanzado, eso es hecho, y lo de Espínola estamos luchando. Bueno, Espínola tiene 60% del pase. Así mismo. En un caso, en el de Zavala es el 100%, y en el de Espínola es el 60%. Es cerca de $500,000 la inversión por Zavala. Así mismo. En ambos casos es cerca de 500,000. Uno por el 100 y otro por el 60. Sí, pero está bien. El caso de Zavala se abona. ¿Y cómo haces con las deudas pendientes y esta apertura que querer conseguir, Miguel? ¿Cómo se logra eso? Y vamos a luchar, Arturo. Y te quiero decir acá algo no menor, Arturo. Yo debería decir algo. La deuda del Olimpia se está reduciendo drásticamente. Ya lo hicimos el año pasado, y este año va a seguir en esto, y creo que vamos a tener un muy buen balance para el 2023. Y eso ya vamos a tener cerrado los primeros meses del 2024. Yo te digo, Arturo, las deudas se están bajando drásticamente, que yo siempre consideré que ese es el mayor problema que tiene el Olimpia, y es, no quiero decir así, pero es como la enfermedad que tenemos que atacar. ¿Quiere decir que en qué mes Olimpia quedaría libre? ¿En qué mes puede decir la comisión directiva que preside Miguel Cardona, ahora contratamos a este jugador? ¿En qué mes? ¿Enero? Y tiene que ser de acá al 8, así mismo, el 8 de enero se empieza a abrir esto, el libro de paso. ¿Y vos tenés la lista? Bueno, ¿vos querés que se supera esto que vuelve a más enfermedad? Y yo te digo que estamos luchando con todo lo que humanamente podemos. A veces sin dormir, estamos luchando, ya se está logrando
y ya se logró el año pasado y creo que este año vamos a conseguir lo mismo. Y jugadores este año vamos a conseguir lo mismo. Está bien, vos decís que si ¿cuántos jugadores te dijo Arce que traer, aparte de los juveniles? No, esos son muy puntuales, 3 o 4. 3 o 4. 3 o 4. Ya incluyen Zavala y Espínola. Vamos a luchar, pero primero tenemos que comprar aquellos jugadores que nos interesan, tenemos que levantarlo de la FIFA. Esa es la secuencia, Arturo. Y después viene el tema de los compradores, pero primero hay que levantarlo de la FIFA. ¿En qué fecha vos querés se levanta lo de la FIFA? No hay una fecha, Arturo. Te digo que depende de ciertos factores y factores económicos que cada uno lleva una negociación y hay que conseguir los recursos. Bueno, Olimpia va a transferir. ¿Mateo Gamarra? ¿Transfiere Mateo Gamarra? Y sí, ya te digo, si hay alguna oferta que realmente nos profundice y que nos interese, lo vamos a hacer. Pero, hasta ahora no hay nada concreto. Pero llega o no llega o no. ¿Cómo hacer para, perdón por reiterar la pregunta, si se vende Mateo Gamarra, si se va Cardoso, se va Paiva, eso tiene un beneficio económico para saldar las deudas? Sí, sería muy interesante que esos tiempos se encuentren, pero a veces no se encuentran los tiempos, entonces tenemos que hacer nosotros todo lo humanamente posible que a pesar de eso no se dé, tenemos que conseguir los recursos. ¿Tener los recursos? No tenemos aún, pero vamos a trabajar, Arturo, estamos trabajando a sol y sombra y tenemos plan A, tenemos plan B, tenemos alternativas, si no estaría hablando. Es porque creemos que lo vamos a hacer, es porque creemos que lo vamos a hacer, como lo hicimos el año pasado, y bueno, ojalá logremos levantar un tiempo y conseguir lo que queramos. El caso de los que vuelven está... Y siempre luchamos. Está bien. Parsacudo es lo que está para volver, el que está para volver en Olimpia, ¿verdad? El 9. Él y otros. Él le interesa al profe y otros. Y otros. Tito Torres, ¿no continúa? No, yo no voy a dar nombre por respeto a los jugadores. Ah, bueno, sí, está bien. Tenemos que ser una institución. Esto falta muy poco para que ya tome estado público las cosas. Así que yo soy muy respetuoso, hay que respetar, son glorias del club, han dado mucho al club, se merecen un trato respetuoso. Scabone, a través de un comunicado, dijo un despacho reservado que jamás se refirió en esos términos a tu persona, Miguel. Mira, Oscar es una persona una persona muy querida, muy cercana al club, siempre va a ser muy cercana al club. Tenemos reuniones marcadas de trabajo, que la semana que viene vamos a encontrarnos, siempre estamos en un contacto permanente. Estamos trabajando todo pensando y preocupados por nuestro líder y por ayudar a nuestro Olimpia entre todos. Acá como lo único que buscamos es ayudar a nuestro querido club Olimpia. Bueno, Miguel... Porque es cierto, este fue un mal año, Arturo, un mal año, en lo deportivo, lastimosamente no se dieron las cosas como queríamos, siento mucho. La verdad que no nos dieron ni en la apertura ni en clausura, y haber quedado entre los 8 mejores de la Libertadores no es suficiente para el Olimpia. Como hincha, como socio, le entiendo el enojo del olimpista de la hinchada por no llegar al objetivo. El Olimpia, Arturo, si no sos campeón, no sos nada. Así funciona esto. Como al estilo Osvaldo Domínguez, Olimpia no nació para ser segundo, decís. No sirve, ni si llegas y tanto entre los 6 mejores América no sirve. Si no sos campeón, no sos nadie. Le entiendo al hincha cuando se enoja. Yo también me enojo, yo también tengo mira, ahí me frustro. Pero bueno, ahora me toca administrar esto y así nomás esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás sentido en qué aspecto? Contra Flamengo se lo elimina con Fluminense 3 o 4 o 5 minutos contra la Soga, termina ganando Fluminense porque finalmente no alcanzó, y disculparme el técnico, luego viene una debacle futbolística en campo en Olimpia, Miguel. Así mismo, fíjate lo que es, Arturo. La verdad que teníamos una ilusión grande, habíamos ganado a Flamengo y teníamos una gran ilusión con Fluminense. Y se dieron una serie de cosas, y bueno, después sabíamos también que después de un bajón donde uno pone una gran energía, un tiempo, todo lo que puede, y sabíamos que eso puede tener consecuencias posteriores y que podían afectar el rendimiento, el ánimo, todo. Bueno, se dio así y bueno, no supimos salir de ese momento. ¿Qué querés que te diga? Bueno. Sabíamos que podíamos encontrarlo, pero no supimos salir de ese momento. Miguel, ¿alguna sociedad, algún club interesado de afuera en Olimpia con formar parte de las acciones existe? Ningún club. Y tampoco ese proyecto de ley que dice nosotros no hemos ni acompañado ni nada de eso.
Nosotros estamos como club, ayer justamente nos había llamado Harrison para reunirnos los presidentes y hablar sobre este tema, pero nosotros no estamos ni acompañando ni siguiendo ese tema de la sociedad anónima. Ya lo dije en su oportunidad el año pasado que hay que cambiar el marco legal del fútbol paraguayo en algún momento. No sé si esta ley, por lo que me dicen, no sé esta ley si es o no la correcta, pero el Club Olimpia siempre va a ser muy celoso de tomar una decisión tan delicada y tan drástica como esta. Creo que para el Olimpia va a ser muy difícil llegar al tema de sociedad anónima, muy difícil en esto, no veo hoy en el escenario. Acá tiene que pasar mucho tiempo, se tiene que pensar bien, planificar bien qué va pasando con todo esto, ir acompañando esta ola de lo que viene a nivel mundial, pero Olimpia va a ser muy celoso de tomar una decisión al respecto. Bueno, Miguel, gracias por este tiempo, no te queremos robar justamente más tiempo. Lo que quisiera agregar con relación a esto, ya sentaste posición con relación a las sociedades. Olimpia se mantiene distante, escucha, pero se mantiene distante. Jugadores que van a dejar el club, la formativa teniendo en cuenta, jugadores que van a volver, continuidad de Arce para cerrar. ¿Por cuánto tiempo más, Miguel? Él tiene un año más, hasta diciembre del 2024. Ah, se mantiene, eso no se toca. Sí. No se toca, Arturo. Y bueno, ¿qué más, Miguel, que no te preguntamos y que quisieras decir a la gran audiencia y NPI con gusto? Nada más, Arturo, solamente que estamos trabajando, que estamos pensando, que estamos tranquilos y que vamos a seguir trabajando por el bien de nuestro querido Olimpia, dando siempre todo lo que podemos, la mejor intención, con la mejor voluntad, con la mejor ganas y energía, y de que necesitamos todos los olimpistas para sacar a los Olimpia ante todo adelante como siempre, ¿verdad? Lo último, ¿y Antolín qué función va a cumplir en el Olimpia? ¿Te interesa? ¿Le interesa a Chiqui? ¿Cómo está el caso de Antolín? Siempre hemos hablado con él de que encontremos alguna figura donde él pueda dar. Tiene mucha experiencia, una persona visionaria, tiene mucho mundo, y consideramos que si llegamos a un acuerdo puede ser una persona muy interesante para el futuro de nuestro Olimpia. El Olimpia tiene muchas necesidades de definiciones deportivas, de análisis, de alianzas con otros equipos internacionales, y bueno, dentro de todo eso hay que planificar y ver, encontrar los actores adecuados para que el club pueda crecer en todas sus áreas. Lo último, Miguel, ¿cuánto Olimpia pone y se libera momentáneamente el caso de la FIFA? ¿Con cuánto dinero? ¿En dólares? Y Olimpia necesita cerca de $2 millones. Con $2 millones, Olimpia puede registrar pases de jugadores. De momento salva la situación. De momento salva la situación. $2 millones. ¿Cuánto tiene el club hoy? No, eso no te voy a contar, Arturo. El club hoy no tiene que salir al cual está luchando. Pero 2 millones... Estamos 2 millones y salva. Las puertas. Esa es la idea. 2 millones y salva. Ese es el objetivo. El año pasado fue 6, 7 millones. Este es 2. Siempre y cuando no caigan otras demandas. Está bien, se entiende. Miguel, muchísimas gracias. Valoramos mucho la atención a través del aire NPI Monumental. Gracias, Arturo, un gran abrazo. Igualmente. Gracias. Miguel Cardona, presidente del Olimpia, contando todo, Ernesto, Diego, Nicole. Confirmando la presencia de Arce, un año más, $2 millones Olimpia necesita para salvar la situación de FIFA y empezar a contratar. No, dijo Diego, yo también, él dice, no es que no es renovación con Arce. Tiene un año más de contrato. Pero dale continuidad. Pero continúa. Claro, vení, Víctor, vamos a darle el informe de lo último de la selección. Víctor Villalba, ¿vos le conocés a Ernesto Víctor? Qué grande. Estuvo en la selección. Es un correcamino, un todoterreno. Un todoterreno, sí, listo, un todoterreno. Un perro le asustó y un todoterreno. Un bebecito así el animal, un todoterreno. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Para Nicole, para Diego, Ernesto y NPI Monumental Selección. Brevemente, porque estamos sobre 2.77 para NPI, aparte de la conferencia de Ganer y Galdería. Más bien el equipo probable para repasar. Carlos Coronel en el arco, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete y por el sector izquierdo Matías Espinosa. Para mí el medio se arma así. Por derecha Diego Gómez, Matías Villasanti y Andrés Cubas, los dos del centro. Por izquierda Matías Rojas. Dos puntas, Tony Sanabria y Gabriel Ábalos, aunque no descarto el hecho de que Matías Rojas sea enganche y juegue con 3 volantes centrales, pero a mí la sensación que me da y por lo que estuvimos preguntando es que Diego Gómez iría de volante por fuera. Muy bien, ahí está práctica la selección. ¿Qué más, Neto, Diego, Nicole? Y creo que ya se dijo todo, me parece que estamos esperando nada más mañana el partido y
y tratar. Me gusta que esté jugando. Se le decía por favor a Berizzo que juegue con un delantero por lo menos, al Mellizo lo mismo. Bueno, ahora va a poner 2. Yo creo que tiene espalda a Paraguay para poder sacar un resultado muy, muy positivo. Nos hallaste con Gustavito. Listo. Es la última oportunidad que se te brinda de bailar. Salvó la campana. Si es la última oportunidad de tu baile. Ahora o nunca. O ya, tenemos. Mañana. ¿Perdón? Mañana. No tenés humor. Nosotros tampoco. Chao, terminó todo. Chao, Nicole. Chao, Diego. Chao, Ernesto. Chao, terminó todo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontralos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol te trae grandes noticias. 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol-PY. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía el grupo Toyotoshi. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 del 17 de septiembre. CNT se pone muy. 2 millones de que trae Francisco. 2 millones Olimpia consigue. Sí. Transferencia de un jugador, Mateo Gamarra. El tema son los tiempos, porque se le abre la brecha de una semana, 5 días. No. Rápido tiene que incorporar, si paga eso. No, 2 millones de dólares. 2 millones y se le abre hasta que... pero el año pasado, por ejemplo, a ver, me pongo en lo que sucedió a fin del año pasado. Se notaba que ellos ya tenían apalabrados a los jugadores. Claro, y ahora también. Que tener. Venían negociando y se abre durante una semana. Y ahí lo fichan. Y después se les cerró otra vez. Porque si van a salir a buscar, una vez que pagan, se le pasa el tiempo. Exactamente. No, se nota que va a ser así otra vez el operativo. Tal y cual. por eso Cardona ya tenía en mente la fecha, porque él decía 8 de enero. Y esa es la fecha que se abre el libro de pases para la temporada. Le dice en enero y él responde el 8. Él hasta agregó la fecha. Sí, el 8. Para poder incorporar. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Ocurre que queda, no va a decir, dijo glorioso, dijo, y años en Olimpia. Y va a ir. Espínola es nuevo. Los centrales son nuevos. Cuando, y como que dijo... que hicieron que tienen gloria en el Olimpia los jugadores que no sé. Tiene que ser campeón, pues. Y yo apunto a, no sé si me equivoco, Otálvaro, que hace tiempo está, Alejandro Silva, que hace tiempo está, después. Iván Torres, que hace tiempo está. Son los tres de mayor Richard Ortiz tiempo. no se le toca. No yo creo que no. Pasa que Richard tiene un contrato, los otros tres ya... Los otros tres vencen ya su contrato y hasta... Aparte Richard siempre rindió. No termina con medias patadas. Con media pierna. Alex Silva tenga contrato, cuando él dice, es mi interpretación, hasta aquí llegamos. Vos podés tener contrato, pero él te dice hasta aquí llegamos y arreglamos. ¿Y sí? Eso es lo que yo entendí. Pasa. Porque eso. Dijo, yo le dije cambio radical y cambió el término radical por... Cambió el término. Ese Cardón, importante, Darío. Quiere decir que préstamo, Barzajud, Martínez, ¿quién otro está préstamo? Uso el término reestructuración. Reestructuración, hay muchas cosas ahí. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Juega y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. 12.42. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Lo último, Miguel, ¿cuánto Olimpia pone y se libera momentáneamente el caso de la FIFA? ¿Con cuánto dinero? En dólares. Y Olimpia necesita cerca de 2 millones de dólares. Con 2 millones de dólares, Olimpia puede registrar pase de jugadores. De momento salva la situación. De momento salva la situación. Esa es la idea, ese es el objetivo. El año pasado fue 6, 7 millones, este es 2. Siempre y cuando no caigan
otra demanda. Está bien, se entiende. Miguel, muchísimas gracias, valoramos mucho la atención a través del aire NPI Monumental. Gracias, Arturo, un gran abrazo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Y lo de Cabón, el señor José, supuestamente José Martínez, que le dice yo no uso estos términos ni Viagra ni de esta manera, cuenta falsa. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. 12:44. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. ¿Qué tal el ambiente en la selección? Y bien dentro de todo. ¿Qué sí dentro de todo? No, y bien, o sea, en realidad... Hasta se animó a tirar una que otra broma irónico. Se nota que no le gustó que se sepa ya el equipo tan rápido, pero estuvo... ¿Y qué es lo que vos le preguntaste que no le gustó? ¿Vos sos campeón mundial? No, yo esta vez no. Sí le planteé desde lo que sabemos con mi información y ahí respondió con una risa. Pero juega, gracias por la información. ¿De quién? Y en realidad él es el que paró ese equipo y nosotros nos enteramos. Ya se filtró todo. Y sí, en un ratito. Pero increíble, hoy, antes de que los jugadores entren, porque nosotros ingresamos en los últimos 15 minutos y estaban pateando todavía al arco. Estaban haciendo trabajo de definición. Ya teníamos el equipo. Sí. Y se nota que a él no le gustó porque decía él, yo me estaba bañando y ya vi que en todos lados... Y todos tenían el mismo equipo, porque a veces uno otro, pero era... Es que... el tema de las posiciones es donde esta vez tenemos las dudas, en el medio principalmente, pero los 11 son... Sí. Es que ya hay agujero en la lona. Hoy en día es difícil tapar todo. A nosotros nos taparon todo. Sí, recuerdo. En Sudáfrica no taparon ¿verdad? todo. La puta, te sentí. En Sudáfrica, no acá en Paraguay. No, cerraron, primero trajeron todo bocadito. Yo tema Barbosa no hablo más. Ahora me abrí. Si ustedes tienen información, tráiganle. Yo tema Barbosa no toco más. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor líquido para radiador verde o rojo, pistón y de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en pistoni.com.py. Yo caso Barbosa no digo ni una palabra más. Viene o no viene, se queda en el... Ese yo ya me abro. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo, renovado con precios increíbles. Reitero, caso Barbosa me abro totalmente de información. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cómo te va, Dorantice? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Arturo, muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Bueno, nuevamente llegamos al miércoles, el clásico de la semana, y coincidentemente hoy estamos mitad de semana y mitad de mes, coincide con el 15 de noviembre, así que qué mejor momento de aprovechar estos descuentos reales, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pagos en todas las categorías, en los 134 locales a nivel país de Farmacia Catedral. Y bueno, ¿qué van a encontrar hoy los clientes? Descuentos de hasta el 50% en todo lo que es solares, una categoría muy importante que hay que tener en cuenta porque a la gente le gusta hacer actividad deportiva al aire libre, piletear ya con el calor impresionante que estamos teniendo, pero hay que protegerse, ¿verdad? Entonces hoy van a encontrar en Farmacia Catedral descuento hasta el 50% en todas las marcas de protectores solares. Van a encontrar también hasta el 50% en todo lo que es cuidado personal, desodorantes, jabones, champú. Van a encontrar en todo lo que es cuidado para el bebé, pañales con 50% de descuento, vitaminas y suplementos también con hasta el 50% de descuento, todo lo que es repelentes también con 40% de descuento, así que hay que aprovechar hoy, y si no puedes pasar por el local de Farmacia Catedral, igual puedes llamarnos al 627-7000 o escribirnos al WhatsApp, el 0982-927-610, también pueden ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi. Y un dato importante, Arturo, que a partir de hoy le damos la bienvenida al Banco Familiar. ¿Por qué? Porque todos los clientes que tengan la tarjeta de crédito del Banco Familiar
a todos los descuentos que van a encontrar hoy en los locales Farmacia Catedral, le asignamos un 10% adicional en extracto. Tenemos que aprovechar con Catedral, aprovechando todo de los miércoles de Farmacia Catedral. Llegaron los descuentos reales. ¿Qué más, Eduardo? Y bueno, le esperamos también por nuestro mes aniversario, el 11 de noviembre cumplimos 118 años y lo vamos a celebrar con esta gran corrida, la Catedral Running, 6 kilómetros, el 26 de noviembre, el domingo 26 de noviembre en el casco histórico de Asunción. Será una gran fiesta para toda la familia, ya quedan poquísimos cupos, así que a todos los que nos escriben y quieren participar, ingresen en www.farmaciacatedral.com.pi, hagan su inscripción, abonen lo más rápido posible, el costo de 100.000 guaraníes, incluye la remera oficial y un bolso exclusivo de la carrera, así que aprovechen y nos encontramos todos el 26 de noviembre a recorrer 6 kilómetros del casco histórico de Asunción. Gracias, Eduardo Antice, un abrazo, gracias. Un abrazo, Arturo. Gracias, gerente comercial de Farmacia Catedral. Quiere decir que la selección ya tiene, Chile ya está el equipo. ¿Por qué no le llama al trovador? Él te va a decir el equipo chileno. Porque acá Vidal nunca perdió la titularidad. Ya no juega. Sí, por lesión, pero siempre titular. Sí, sí. Y Medel siempre fueron titulares. También. Sánchez titular. De los que venían, Medel y Alexis son la historia de la época dorada, el único que había salido y ya era alternativa era Aranguiz, que ya con Perú fue al banco, no venía teniendo con titular, pero Medel y Alexis Sánchez también había sido suplente, con Perú había sido suplente, pero Vidal y Medel siempre fueron titulares. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Una derrota más dolorosa de Paraguay fue el gol en contragolpe de Chile, acá 1-0. El calor es comentarista. Yañez, ¿cómo es? Yañez, sí. Él hizo el gol en una corrida de la gran, y 1-0 Chile le gana a Paraguay. Esa fue una derrota terrible para Paraguay. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Cuando Paraguay le gana a Chile, que Da Silva creo que hace dos tiras, estaba en Salcabaña, estaba en el Audax. Cabaña venía de jugar en Audax Italiano. Y él del córner, y Da Silva hace el golpe de cabeza. Con la pelota quita y de córner te ganan. Sí. Eso fue para Sudáfrica. Sí, señor. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. 12:50. Hace tus sueños realidad en San Justo y Horros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo y Horros, acceso sur casi perpetuo socorro en redes sociales San Justo y Horros. Uno de los goles más recordados sacando el Defensores contra Chile. Casi la última pelota del partido y gol de cabeza de Carlos Humberto Paredes. Arco Norte. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Quién trajo guardaespaldas acá? Oye, huevón, pues le dijo. Yo no sé más qué hacer con usted, huevón, pues le dijo. Y vine acá. A vos te hablo que va a aprender. Eso no va a encontrar ahí. Ahí no va a encontrar. Busca. No va a encontrar, buscar Francisco López, buscar ahí en qué momento era el técnico y trajo, puso guardaespaldas y todo el mundo le veía, desde el aeropuerto hasta la bici, acerca de Calabones, mira. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeña mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Vos sabés que cuando viene acá, después fue el técnico más famoso y hizo lo que hizo con Rancagua, que le tiraron flores. ¿Sabés de qué tiene hablando? De entrenador no. Se llevó toda la gloria. Decía, güey, ustedes son todos unos cagones, güey. Decía. Busca por ahí. El día que le tiraron rosa. Busca, ahí va a encontrar vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Tenía, su abuelo o sus padres son de Rancagua. El técnico es, clasificó al Mundial. Le decían el parlanchín. Parlanchín es... El que habla mucho. Y le dice, los abuelos van a venir a Chile a dirigir Rancagua. El Rancagua, ¿verdad? O'Higgins, hay ocho. O'Higgins es el que juega... No, hay 8. Rancagua pues era, y le dice otro día.
Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Y después cierra con Católica. ¿Y a quién le lleva? A Miguel María Michel Agnoli. Va a Católica. Y ahí juega Miguel María Michel Agnoli en la Católica. Y estaba Juan Ramón Isasi, el 9 paraguayo. ¿Y qué pasó después? Él se va y dice, vamos a hacer una cosa, güey. Entonces él pide jugadores. No le interesa, vamos a otro tema. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. Reiniciamos nuestro Twitter otra vez. Esa es la historia de nunca acabar. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 12.54. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Qué pudieron ver, Víctor? Y ya la parte final, cuando estaban haciendo remates al arco, en realidad del entrenamiento propiamente, ya casi no vimos nada. Pasamos un rato sobre el final, la mitad de los jugadores ya estaban sentados, quedaron pateando de media distancia a algunos futbolistas. Ahí noté Richard Sánchez, Alderete, Galarza, Diego Gómez. Garnero habló 5 minutos con Gómez y ahí terminó. Después ya pasamos a la conferencia donde tuvimos a Garnero y a Omar Alderete. Lo que resaltó una vez más el tema de darle continuidad a lo que le gustó del combo anterior, darle continuidad. En eso se enfoca Garnero, que se lamentó que no esté Almirón una vez más. ¿Cómo te va, Alberto? Arturo querido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Alberto, contanos, trovador. Nosotros ya tenemos la base del equipo que nos trae Víctor Villalba y pusimos en nuestro Twitter de Fútbol a lo Grande. Aquí ya se filtró, si bien es cierto, estuvo con ironías el técnico, como diciendo, ¿cómo conocen la información? ¿No querés que juegue? Así son los técnicos cuando ya se tiene la base en un 99, por decirlo 90. Berizzo, ¿ya tiene el equipo para medir a Paraguay, Alberto, los 11? Mira, hay algunas dudas, pero haciendo alusión justamente a lo que ha venido trabajando el Toto Berizzo, nosotros ya podríamos esbozar, Arturo, la formación de la selección chilena. Mira, ayer trabajó con este equipo, con Brian Cortés en el arco, por la derecha Matías Catalán, el hombre de Talleres, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en el bloque posterior. ¿Acaso ahí podría venir una variante del hombre de Huachipato, Felipe Loyola, que fue titular, pues la gran novedad frente a Venezuela, que si bien es cierto se cayó, pero dejó una buena sensación de boca Felipe Loyola, o puede ser Matías Catalán por la experiencia que tiene por la bandera derecha? Al medio, Rodrigo Echeverría, el jugador de Huracán, que es un jugador que de verdad va en alza, Eric Pulgar, el hombre del Flamengo, Alexis Sánchez enganchado, por la derecha Víctor Dávila, el hombre que juega en Rusia, Ben Brereton por el sector izquierdo, o podría ingresar Alexander Aravena, y Damián Pizarro, el número 9 de Colo Colo. Ese es el onceno que trabajó ayer el Toto Berizzo en la práctica, justamente de cara a este partido frente a Paraguay. Y con relación a cómo Berizzo en ese sentido, abierto, más abierto, no es abierto cuando da la configuración, o lo hace a último momento. Yo creo que lo hace más a último momento. De hecho, cuando juega contra Venezuela, prácticamente ahí, horas antes del partido, se decide por Felipe Loyola, el jugador que es de Huachipato y que nadie lo contemplaba en los planes de al menos ser considerado dentro del onceno. Incluso cuando fue convocado, en definitiva, llamó mucho la atención y después lo coloca de titular por la banda de la derecha. Considerar que esa banda es la que ha sido bien complicada para Chile después de, obviamente, la no inclusión de Mauricio Isla, estos jugadores emblemáticos de la selección chilena, entre ellos Mauricio Isla, y ha tenido ahí mucha complicación Chile para conformar por la banda de la derecha en defensa algún jugador que pueda suplir la ausencia
tan relevante como la de Mauricio Isla. Y es más, Matías Fernández Cordero no es el mismo Matías Fernández que fue campeón con Chile. Ese jugador ya se retiró hace un mes atrás del fútbol profesional, sino que Matías Fernández Cordero, que era el llamado a hacer el relevo por la banda derecha, jugador del Independiente del Valle, que ha salido campeón de la Copa Sudamericana con el conjunto ecuatoriano, se ha visto envuelto en una situación de violencia intrafamiliar con su expareja, por ende fue liberado de la convocatoria de Chile. Por eso está la salvedad, ese asterisco que te decía, entre Matías Catalán o Felipe Loyola por la banda de la derecha. Alberto, después te volvemos a llamar si no es molestia para vos, para actualizar nomás. De hecho, valoramos mucho por si existe alguna información con relación justamente a esto. Y el público y el estadio, contanos, las entradas, ¿cómo están? El público chileno siempre apoya a la selección, más allá de que los resultados no hayan acompañado, pero en estricto rigor mañana vamos a tener clima de clasificatorias, vamos a tener un estadio colmado. Espero que la gente, la parcialidad se pueda comportar, porque lamentablemente siempre se han ensañado con Chile, hay que decirlo con todas sus letras, se han ensañado en castigar a nuestro país, a nuestra sede donde juega la selección chilena, por estos cánticos, ¿no es cierto? El otro día incluso Pablo Milad, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, decía que ojalá se evite este típico cántico que seguramente se escucha en toda Sudamérica, el porompompón, el que nos salta, y bueno, y ahí lamentablemente viene esa frase que no queremos escuchar en los estadios de fútbol y que han limitado justamente la capacidad total en un partido de clasificatorias, en este caso la selección chilena, con el público. Así que vamos a tener público, estadio lleno, público entusiasta, que ojalá, lógicamente, ahí se comporte de muy buena manera, Arturo. Gracias, Alberto, un abrazo al aire, muy amable. Abrazo grande para ustedes. Adiós, gracias. Le quería decir, Alberto, el lago no mal tema, el día que estaba este es el estadio chileno, el Estadio Nacional de Santiago, y por donde entran los equipos, la preferencia está ubicada en esa parte. Sí, del lado de... Paraguay empata con Chile, o le gana y después define en cancha de Vélez, eliminatoria Vera, clasificatoria, y cantaron el himno, se cantó el himno de pocos paraguayos en esa parte, y ahí fue terrible. Yo viví esa experiencia de una agresión verbal muy fuerte a los paraguayos, por eso no es un tema ya muy sensible cuando ocurrió lo que ocurrió en esa oportunidad. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil y vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Para un descanso perfecto y reparador, Somier de Colchones Paraná, Capriz 1.60x2. 10 cuotas de 330.000 guaraníes. 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Consideramos que necesitamos a alguien que conozca el medio, que conozca las casas, que conozca también el interior y que tenga una vocación de darle oportunidad a los jóvenes. Y creemos que sí, que la persona que cumple con todos esos requisitos, ¿verdad? Frases de colección. El Olimpia, Arturo, si no sos campeón, no sos nada. No sirve ni si plegas y tanto de los 6 mejores América no sirve. Si no sos campeón, no sos nadie. Entiendo al hincha cuando se enoja. Frases de colección. No sabíamos, Gustavito, la reunión ayer de los presidentes con Robert Harrison. No, yo particularmente ni una idea. Olimpia sentó postura. Sociedades no. Sí. Sentó postura Olimpia. Se puede escuchar, dice. Es decir, Olimpia podrá tener, es decir, no se mantiene distante. Eso decía Cardona, que hubo una reunión ayer, ¿o cómo fue? A mí me quedó la duda si no le convocaron a una reunión. Yo entendí que él llamó al presidente que quiere tener una reunión. No es reunión, pero... A mí me quedó la duda. Perdón, habría que ver con otro presidente si era un llamado para una convocatoria. No, pero Cardona tiene ahí, Gustavito. Esa es la duda que me queda. No, Cardona mismo dice, él dice... Pero me quedó la duda si fueron citados para una reunión o ya fue la reunión. Yo entendí como que fueron citados a una reunión. Pero ya fuera yo reunión, sentí que no hubo. Yo creo que ya hubo la reunión. Yo entendí como que tenemos que recurrir a otro. Vamos a recurrir. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas en reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. 13-2. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell. En estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Voy a contar la historia de Santibáñez, no otra oportunidad. No le interesa luego a ustedes.
Allá se contó mucho. Porque, oye, ¿qué vamos a hacer para acá? Le dijo el abuelo a la abuela. Así entre ellos. Tenés que decirle que venga acá nuestro nieto, güey. Así comenzó. Y él era el técnico 1, Santibáñez en Chile. 1. Y él le decía a los lugares, ¿a usted le falta huevo? Le decía a los jugadores. Y después se tomó con ironía el tema que metió 6 guardaespaldas cuando vino a jugar acá. Separaba todo. ¿Y qué pasó después? ¿Se reúnen? No, la historia es un poco larga. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.000 BTU en 18 cuota de 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Juan Ramón Isasi de Pava la Católica, Miguel María Michel Anoli y Juan Ramón Isasi. ¿Por qué se molestaron con Juan Ramón, Germán? No saben la contesta. No sé. No será. No. NPI. A la puta, vende. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Qué me tienen que decir eso? NPI. ¿Cómo el NPI digo? ¿N? Sí, NPI, ni la más pálida idea. ¿Vendemos entonces? Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores Gate Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 09837882250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Ahí un viejo conocido nuestro va a buscar Pancho López y Santibáñez. Ese no va a figurar el día que le estoy viendo la cara nomás. No le ese, eso no tiene nada que ver, eso no es nada, pues el paraguayo vos está contando algo. Pues es que me apareció una vaca y me tiró un piropo, dice uno. Me habló la vaca. Yo no te iba a contar. Esto no es nada, te dice. Había un gato, siempre algo más de la historia que vos estás contando. Farmacia Catedral reactiva el centro por su aniversario número 118, Catedral Running, 26 de noviembre, Centro Histórico Asunción, una corrida para compartir con toda la familia. Conoce más detalles en farmaciacatedral.com.py. El físico de Santibáñez, que fue periodista mucho tiempo, tipo Luis Cubilla, cuando acá también comentaba. Pero ahí nos va a contar la historia el día que... No, eso no. Listo, Valema. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Se abre Olimpia con Cardona el tema de las sociedades que se involucren en esto. ¿Pero fue la reunión o se va a hacer la reunión? A mí me quedó esa duda. Ahí estamos consultando. ¿Y con algún presidente del club te puede decir? Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. 136. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. No tenemos todavía, pues no tenemos Gustavito cuando dice que Cardona se mantiene en la posición. Eso es interesante, la posición de Olimpia. Claro. Es posición de Olimpia. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Decí bienestar y certeza exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Correcto. Entonces, ¿cómo interpretaron los compañeros? Harrison me llamó para una reunión. Eso dijo. Y Olimpia anticipó su posición. Harrison me llamó para una reunión y Cardona ya le dijo, o dijo públicamente ahora, su posición. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. 137. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa con Panal Seguros. Tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular
cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. ¿Y cuál sería la duda de Paraguay ahora? ¿Cómo se acomoda el medio? ¿Por Esa qué? es mi duda. Porque primero nos pasaban Villasanti, Cubas, Gómez y de media punta, o sea, de enganche Matías Rojas. Y tiene razón Germán cuando dice que Cuba va a ser el eje del volante central. Para mí van a jugar de esa manera. De esa manera. Sí. Con Villasanti y los dos. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, desde mi perspectiva, porque a Matías Rojas hacerle la banda para él es un desgaste físico y no vas a potenciar lo de él, que es los últimos metros del campo, con un buen pase, un buen remate. Y vos tenés 3 volantes, que los 3 son corredores, tanto Cuba, Villasanti como Diego Gómez. Y tranquilamente le puede dar ese equilibrio. Y los 2 delanteros van a estar bien asistidos por Matías Rojas si lo tienen cerca. Ahora, no sé qué parará Garnero. Para mí lo va a aprovechar más jugando Matías Rojas de enganche que por la banda. ¿Sabes por qué? Porque yo juega planteaba ahí por la banda, por la derecha. Claro. El tema es el siguiente, si juega de esa manera, para mí el que hubiera sido uno es Kaku. Por eso es donde no me cierra mucho esa idea, porque Kaku ya jugó ahí, Matías todavía no jugó. Kaku como enganche, sí, claro. Yo también le veo mejor. Pero Matías Rojas, por Kaku ejemplo, en selección no, es cierto, ¿verdad? No jugó de enganche, pero él cuando más se destacó en Racing fue jugando de enganche, ahí, a 5 metros de la media luna. Aprovechando su pegada. Su pegada, su remate de media distancia, su pase gol. Porque si vos tenés 2 delanteros y no tenés un asistidor, ¿para qué va a jugar con 2 puntas entonces? Es clave. Por eso ahí es donde no me cuadra mucho el medio. Después me gusta el equipo. Sí, a mí también. Tiene pinta ofensivo, me gusta porque es ofensivo. Balanceado en realidad. Sí, pero ya al ver 2 puntas y volante ofensivo como Matías Rojas ya te da otra perspectiva. No se va a ir a defender, va a ir a buscar el partido. Y se lo guarda Ramón para el partido contra Colombia. Claro. O quizás lo pueda poner un rato en el segundo tiempo, depende como esté. Porque no está al 100. No está al 100. Eso está bueno. Punto Farma te invita a formar parte de esta noble causa con todas las compras que realices hoy miércoles en uno de nuestros 572 puntos de todo el país en nuestra app web y call center. Un porcentaje de la venta será donado a FREPA, Fundación Renal del Paraguay, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además luchamos contigo. De hoy miércoles 15 de noviembre al domingo 19 de noviembre, descuentos increíbles en productos de la marca Jam. Calidad superior con todas tus compras del 1 de octubre al 31 de enero. Participás del sorteo de la Ford F-150 0 kilómetros. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar. En este verano perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Sí, aquí hice la consulta a otros presidentes de otros clubes. Hablamos de fuera de Olimpia, Cerro Guaraní, Libertad. Por lo menos ellos no están al tanto de la reunión. Así que entiendo que el presidente Robert Harrison habló. Hizo una invitación, pero para presidente entiendo que de Olimpia, Cerro y quizá otros clubes, pero pregunté a los de, a ver cómo denominarlos, los que son menos populares, por así decirlo, ellos no saben de ninguna reunión. ¿Algún club interesado afuera en Olimpia con formar parte de las acciones existe? Ningún club. Y tampoco ese proyecto de ley que dice nosotros no hemos ni acompañado ni nada de eso. Nosotros estamos como club. Ayer justamente nos había llamado Harrison para reunirnos los presidentes y hablar sobre este tema, pero nosotros no estamos ni acompañando ni siguiendo ese tema de la sociedad anónima. Ya lo dije en su oportunidad el año pasado que hay que cambiar el marco legal del fútbol paraguayo en algún momento. No sé si esta ley, por lo que me dicen, no sé esta ley si es o no la correcta, pero el Club Olimpia siempre va a ser muy celoso de tomar una decisión tan delicada y tan drástica como esa. Creo que para el Olimpia va a ser muy difícil llegar al tema de sociedad anónima, muy difícil en esto, no veo hoy en el escenario. Acá tiene que pasar mucho tiempo, se tiene que pensar bien, planificar bien qué va pasando con todo esto, ir acompañando esta ola de lo que viene a nivel mundial, pero Olimpia va a ser muy celoso de tomar una decisión al respecto. Miguel Cardona. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Cerro guarda más silencio. Sí. ¿No habla luego Zapac? No, Zapac no. ¿Ariel Martínez? Fue el último y que habló. hace más de 15 días. Y ahí lo que adelantó es que van a buscar uno por línea. O sea, Cerro se va a reforzar. ¿Y Chan sigue?
Y hasta ahora sí. Pero está mucho más sobrio ya. Sí, más calmado. Sí. Como que le vino bien a ¿Cuándo hay que ver? ¿Hasta cuándo? La vez pasada hizo su show al final cuando subió a cabecear, dejó contra la pelota. Después del último partido estaba enojada con Chan por el gol que le hicieron. Por los comentarios. Sí, el gol de... No, eso sí, pero... El de Cerro le pegaron. Sí, antes le pegaba el hincha rival, pero hasta lo de Cerro. Al propio protagonista lo que opina la gente. No, yo no estoy poniendo en tela de juicio si le importa o no le importa. Simplemente digo que el hincha le molestó eso. Le molestó. A él le gana el personaje. Igual me parece que más bien es pensamiento antes que periodístico. Llega una oferta y se va a estudiar. Llega una oferta y se estudia. O sea que viene una oferta, para mí se va a estudiar. Para mí, hasta él mismo la va a estudiar. Sí, claro. Yo creo que él mismo... Por algo ya hizo lo que hizo. Busca... Sí. Es más, en los últimos flyers, él incluía el horario mexicano. Porque antes él cuando juega Cerro contra tal equipo, subía el loguito paraguayo y brasileño. Ahora es horario paraguayo, brasileño y mexicano. ¿Te dije que color de la camiseta dónde se va a ir? Sí, azul. Pero hay dos azules en México. Hay dos. Sí, hay dos. En uno de esos va a ir. Uno que dijiste vos que no Cruz puede azul, ser. azul. No, vos dijiste que uno no puede, que la que no anda muy bien. Vos dijiste. Cruz Azul estaba buscando el futuro club, probablemente, si es México, tiene camiseta oscura, azul. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 13-14. Provee con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA. Llamando al 0983459-139 o en proven.com.py. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Saludos para la gente de Rubiloc en sintonía full. Jenny. En el móvil están. Y vos me enviaste este. Jenny, Luciano, Jorge y Luis en el móvil de Rubiloc. Alarmas. Seguridad, estés donde estés. La gente de Rubiloc, un saludo muy especial. Sintonía full, Jenny, Luciano, Jorge Luis. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de IRA Paraguay. 1315. Casa nueva, vida nueva al 9%, tu primera vivienda con BNF hasta 300 millones a sola firma y con un plazo de 15 años. Entérate más en bnf.com.py o llama al 021-413-9000. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de Acomezani, la combinación perfecta para tus asados. Luego tenemos nuevamente a Miguel Cardona, Red Monumental Satelital. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. Lego Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como al destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Visión, más digitales, más humanos. Erimar te espera en la Cadam Motor Show del 16 al 26 de noviembre en el stand Erimar Show del Paseo Galería. Elegí bonos de descuento para tu polarizado Santec Nano Cerámico. Si adquirís un 0 kilómetro, 20% de descuento, kit cortesía regalo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad de los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Probalo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Amistoso de Paraguay sub-23 frente a Bolivia. Hoy el equipo. Rodrigo Frutos, que es de Olimpia. César Olmedo, de Olimpia, Gilberto Flores de Libertad, Ronaldo de Jesús de Cerro Porteño, Alexis Cantero de Guaraní, Rodrigo Villalba de Libertad, Marcos Gómez de Olimpia, Víctor Penayo de Libertad, Rubén Lescano, Richard Torales de Ameliano y Gustavo Caballero del equipo Hablando justo que toca el tema ese, Pancho, de la selección sub-23, ayer me pasaron la información que los 3 convocados
arqueros de esa selección, ninguno de los 3 viene jugando y llama mucho la atención. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. 13-18. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La información para el público que tiene que ver con ese partido que citaba Francisco López. El duelo es hoy en La Olla, a partir de las 20, y la entrada es libre y gratuita en la zona de preferencias para la gente. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. De Olico Baterías Barta, un golazo. 13-19. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala bmyflores. Hay que ver lo de Arsen Olimpia cuando decide con cómo se hace. Quién se queda y quién no. Sí, limpieza. Barrida. ¿Qué es lo que yo pedí que barrida? No, yo digo. Reconstrucción, por eso es un término más protocolar. ¿Para qué pio barrida? Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 13-19. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpe y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Llámanos al 01814-34-771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. De Trovador con Cabaña, más sus 3 goles contra Chile. 6 minutos. Enseguida. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontralas en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. 13-20. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Comecipar te da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9%. Hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. En el 2009, en las clasificatorias para ese mundial, fue la última vez donde Paraguay ganó 2 victorias seguidas. Ahora ganamos a Bolivia. Si le ganamos ahora a Chile del 2009 hasta aquí, vamos a volver a ganar 2 partidos de una vez. Ojalá se pueda dar ante esta selección de Chile. Es más, en mi caso, si miro uno y otro plantel, me parece más accesible ir a ganar a Chile que sacarle 3 puntos aquí a Colombia. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emoy. ¿Quién era el TN de Colombia en el 85 acá? De Colombia. Vamos a buscar. ¿Marroquín? ¿Vos sabés quién es? No. ¿Vos sabés qué alternativa camiseta usa Brasil cuando enfrenta a Colombia? Blanca. Azul. ¿Azul? Y ocurre que... Vende, Darío. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. ¿Qué? Sí, 85 dirigió la selección colombiana en el Sudamericano Sub-20 de acá, Paraguay. Sub-19 sería, después no va a ser publicado Sub-20. Convocó jugadores como Higuita, Ampudia, Cabrera, Ampudia, lateral izquierdo. Entre otros. ¿Y la quién era? Higuita. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Vos qué edad tenía el 85? Menos 7. ¿Cómo que menos 7 va a tener? Menos 7. ¿Vos sabés lo que pasó? No. ¿Eh? No. Jugaron Brasil, Colombia. Marroquín, el técnico de Colombia. Fíjate qué color de camiseta usó Brasil ese día. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Campo en Google, allí va a encontrar Francisco López. Juega y gana en el slot del Sol Online Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Puntero izquierdo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió?
¿Qué pasó con la camiseta de uno y otro? ¿Quién deslumbró por su toque? Colombia. Y se creyó que era Brasil. Morochones, tocaban. Camiseta amarilla. La camiseta usó Colombia la amarilla y Brasil la azul. La azul. Entonces cuando se veía, el público creía que quería tocando, jugando, era Brasil y era Colombia. Y el técnico marroquín, ¿cómo es el apellido? Marroquín, sí. Un personaje, mi cariño y mi respeto siempre. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. 1320. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. 6 Central España 330 San Lorenzo, Unisal. 1326, perdón, se llamaba Juventudes de América. Hasta los 19 años. Y ahora se encargan de poner sub-20. En esa época era Juventudes de América y el techo de la edad 19 años. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato, solo calidad A. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. ¿Quién era la presidenta de la Conmebol? Confederación Sudamericana de Fútbol, Víctor Villalba. ¿Del 85? Busca, pues. No. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Bueno, ese reporteño que se sabe nada, línea por línea. Y no, hasta ahora nada. Esperan los 2 últimos partidos, pero yo creo que a la par ya van planificando porque en realidad son partidos para ir cumpliendo con el calendario. Sí. Si la vez pasada decía Bernay que la idea es sumar los 6 puntos, eso quiere decir que no es que va a liberar jugadores antes de tiempo, me parece que primero va a el tema técnico. El tema entrenador, ¿quién será su técnico el próximo año? Ese era el Nicolás Leo, presidente de la Conmebol, Confederación Sudamericana. Sí. ¿Y quién estaba antes? No estaba Belán, no. Abelaño es FIFA, Teófilo Salinas, el peruano. Asado y fútbol Álamos, porque si Fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Recupera el aceto hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Y bueno, mañana la programación es fantástica del fútbol, pero el juego, independiente a nosotros, Paraguay, Chile-Paraguay, lo que va a ser la Bombonera. Con Bielsa metido adentro. Terrible. Terrible porque es un reencuentro. 1 hora 57.000. En 1 hora, sí. 57.000 se agotaron las entradas. A todo ponerle Vistión y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Vistión y de punta a punta. Conoce más en vistioni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es el Lado Raso renovado con precios increíbles. Dice que Romario jugó 85 contra Colombia. Romario. Voy a buscar la ficha del partido, no estoy encontrando. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, está por mañana Argentina, ¿qué tiene novedades tiene? ¿Hay nuevo en Argentina? ¿Y Uruguay también? Sí. La Vuelta Suárez, la novedad principal del lado sí, justamente uruguayo. iba a decir eso, el reencuentro de Messi con Suárez, los amigos que van a ser compañeros en el Inter Miami. Y el reencuentro de Bielsa con la gente, hay que ver cómo lo va a recibir, porque cuando él estuvo generó mucha expectativa, pero en la realidad fue lo opuesto. Se volvió en primera ronda. Sí, de Bielsa, con el público argentino. En primera ronda. Él se fue. Salvo los rosarinos, los hinchas de Newell, que lo aman, me incluyo uno hincha como Newell, Bielsa es un emblema de Newell, pero el público en general... Claro, porque ese mundial no pasó Corea-Japón. No. Teniendo una de las mejores selecciones. Sí, pero también se fue, no es justificativo, se fue Francia. También. Lo que más resonó fue la ida de Argentina y Francia, sí. Porque Francia venía de ser campeón del mundo. Sí. En 1998 Francia gana el mundial y se elimina 4 años después en primera fase. Así es. En Corea-Japón no pasó Francia. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. 1343. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular. Es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Y tenía contrato para seguir Bielsa.
Y él dijo, yo me voy. Yo me voy. Y dejó Argentina. En San Justo de Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Valdemín, San Justo de Hierros, acceso sur casi perpetuo Socorro Ñembé. Y guardad esto, no le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? ¿Usted cómo piensa cómo que va a salir? ¿Empate? No es presión de deseo. No, Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Y puede ser empate. Lo que yo digo que no le gana. ¿Y vos? ¿No habla? Empate. ¿Y vos? Gana Argentina 1-0. 1-0 gana Tedino. ¿Y vos? Yo creo que gana Argentina. También, ¿y vos? Y listo, ya está. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mil empeños. Venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. 1329. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Ruta Coronel Franco. Barrio Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El trovador le entrevistó a Cabañas. Goles de Cabañas contra Chile. Trabajo editado de Gustavito Sánchez. ¿En qué te encuentras actualmente, Salvador? Mira, la verdad me siento muy bien, contento, feliz aquí en Paraguay, en la casa, disfrutando ahora mismo, esperando ir a jugar un partido de voleibol y después para bañarme y descansar. Excelente, Salvador. Bueno, se vienen las clasificatorias, tú fuiste protagonista de tantos partidos entre Chile y Paraguay, además. Sí, la verdad que sí, se avecina eso también y ojalá que nuestra selección esté muy bien y que juegue bien al fútbol y por qué no sacar un resultado que eso es lo que queremos todos. ¿Cómo ves a Paraguay, Salvador? Y mira, está levantando, que es lo interesante. Yo creo que están trabajando bien y ojalá que dentro de poco nos den alegría, que eso es lo que queremos todos. ¿Será un partido difícil para Paraguay acá en Santiago? Sí, siempre son los partidos son difíciles ahí en Santiago y la verdad, yo creo que Paraguay debe de confiar en sí mismo y también los jugadores tienen que demostrar lo suyo y hacer un buen partido que sería bueno para nosotros. Salvador, el técnico de Chile es el Toto Berizzo. ¿Consideras que tiene un plus por haber dirigido también a Paraguay y tener el conocimiento de los jugadores del albirroja? Mira, no creo que sea una ventaja o algo así para ellos ni nada. Yo creo que sabe lo que es Paraguay, sabe cómo juegan y todo eso, pero cada partido es diferente y yo creo que uno tiene que demostrar dentro del campo de juego y saber cómo deben de jugar y demostrarlo. El Toto Berizzo en Paraguay no logró imponer su idea de juego, no le fue bien derechamente en Paraguay. ¿A qué lo atribuyes tú? No sabría decirte eso, no sabría responderte, no sé cómo ha trabajado, estuve muy poco viendo eso yo porque casi no estuve en Paraguay cuando él estaba en la selección y por algo lo habían contratado. Yo creo que es un buen técnico, lo ha demostrado en los equipos donde ha estado y no sé, no sabría decirte que había pasado ni nada. ¿Cómo te imaginas el partido entre Chile y Paraguay en el Monumental? No, que va a ser un partido muy difícil, más todavía Chile siendo local y sabiendo que los jugadores que tiene una buena selección. Yo creo que van a entrar con todo para querer sacar el resultado positivo y Paraguay va a tratar de ir a defenderse un poco y después a contragolpear, que eso es lo que hacen habitualmente y por qué no esperar las pelotas paradas, que eso es fundamental para ellos. ¿Ves a Chile y a Paraguay dentro del próximo Mundial, Salvador? Mira, es difícil de opinar, es difícil de decir si se van a ir o no, pero ojalá que vayan, sería bueno para los dos países y por qué no a nuestra selección también, sería buenísimo y ojalá que vayan, que eso es lo que queremos todos. Chile me imagino que tiene un lugar importante en tu corazón también, acá se te recuerda con mucho cariño, con mucho afecto. No, que tengo un buen recuerdo ahí de Chile y también bonitos recuerdos, siempre voy a estar agradecido de ellos porque me dieron la oportunidad de estar ahí en Chile y jugar en un equipo que es el lado italiano y siempre le voy a estar agradecido a ellos y que sigan siempre mucha fuerza en todo y que sigan adelante. Y lo último, Salvador, ¿recuerdas algún partido de Chile-Paraguay? Me acuerdo cuando ya habíamos ganado ahí en Chile, no me acuerdo si fue 3-0 o 2-0. Con 2 goles de Paulo da Silva. Gran recuerdo para ti. Bonitos recuerdos aquellos tiempos. Sacó Villar largo para el fondo cuando se quiere meter Nelson Aedo con golpe de cabeza para Cabaña. Vino. ¡Gol! Nelson Aedo para hacer gol. Cabañas
caída parcial. Si lo hizo Salvador Cabañas ante más de 50.000 almas en Santiago de Chile. Lo hizo Salvador Cabañas y Paraguay le gana a Chile. Golazo de Cabañas. La albirroja gana 1-0. Y la tira para Cabañas. Tira Cabañas. Jugó en el fútbol chileno. Lo conocen muy bien. Autor del único gol. Tira Cabañas y si viene el segundo. Que me dice, que me cuenta si viene el segundo. Cabañas sobre el viral. Tiró pelotazo en el aire. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Para poner ese disparo al poste izquierdo de Bravo y lo hizo Paulo da Silva. Fue a festejar en un rincón cerca de hinchada paraguaya y lo hizo Paulo da Silva. Qué manera de poner la cabeza. Termina el primer tiempo del partido. Hecho por en Chile. Los chilenos no pueden creer que eran favoritos antes del partido. Si los chilenos hablaban de victoria de contra Paraguay, se va quedando con las ganas el hincha chileno. Paraguay le gana Chile, 2 goles contra 0, puntero absoluto de las eliminatorias. Por Dios, qué cabezazo, cómo le dio Paulo da Silva. Termina el primer tiempo, notable Paraguay, magnífica victoria, memorable. Paraguay le gana a Chile, 2 goles contra 0. A tirar Cabañas, tercero para poner la rúbrica. Vigo, pelotazo en el aire, cabezazo, gol. El tiro de esquina de Salvador Cabañas, el golpe de cabeza de Paulo da Silva, el partido de su vida. Este es el partido de su vida para Paulo da Silva, goleador del albirroja y con golpe de cabeza. Se elevó da Silva, pelota que tiene los violines del arco chileno. Paulo da Silva, qué figura excepcional, qué figura extraordinaria. Paulo da Silva, marcando y haciendo goles en esta noche, repito, soñada para Paulo da Silva. ¿Qué me dice? ¡Qué goleada paraguaya aquí en el Estadio Nacional de Santiago! Y Paraguay le gana a Chile. 1, 2, 3. Más memorable que nunca. Paraguay le gana a Chile. 3 goles contra 0. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter. Siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros Tupisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1337. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San y Clau son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293. Tapiti SRL. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Víctor. Sí, recordando otros antecedentes, escuchábamos la victoria para Sudáfrica 2010 y la última vez que Paraguay ganó en Chile fue para Rusia, 2018. Solo que en otro contexto, porque aquella generación de Sudáfrica se recuerda de otra manera. Para Rusia estábamos complicados, no llegamos al Mundial al final.
Esa victoria nos permitió revivir un rato. Le habíamos ganado también 3-0 a Chile, goles de Arturo Vidal en contra, Víctor Topo Cáceres y Richard Ortiz. Al final no es una victoria tan recordada porque terminamos fuera de aquel mundial. TV Smart HD de 32 pulgadas con excelente definición de imagen y sonido, contado 1.218.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. 1338. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Bueno, y yendo más atrás en el tiempo, hay una victoria para Alemania 2006, gol de Carlos Humberto Paredes, 1-0 también de visitante en territorio trasandino. Son las tres últimas victorias de Paraguay. Para Alemania 2006, 1-0 gol de Paredes, la que escuchábamos recién para el 2010, 3-0, y para Rusia 2018, 3-0 en el estadio de Colo-Colo. Esa es la diferencia con respecto a las dos anteriores, donde se jugó en el Estadio Nacional de Santiago. Y se va a dar mañana, ¿no? Y ojalá que podamos ganar. Tercero de Paraguay ahora. Está picando que Romero. Viene el tercero de Paraguay. Viene el tercero para Lucas Romero. Juega a la izquierda para Ortiz. Tercero de Paraguay. Tiró. Gol. Paraguayo lo hizo Richard Ortiz en un fulminante contragolpe. Festeja el banco de Paraguay, a un costado y mal en la cancha. Richard Ortiz para esta maravillosa victoria ante Chile. Repito, Paraguay haciendo historia del Monumental. Herido, maltrecho Paraguay antes del partido. Toma vida, respira y lo espera Uruguay. Contundente Paraguay. Golea a Chile por 3-0. El tercero lo hizo Richard Ortiz. Paraguay le gana a Chile en el Monumental de Colo-Colo. 3-0. ¡Qué victoria! Para disfrutarla. Paraguay gana 3-0. Lo espera Uruguay. Golea Paraguay 3-0. Bueno, y repetimos el equipo entonces. El probable equipo de Paraguay, casi confirmado en realidad a esta altura. Carlos Coronel en el arco, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete y por izquierda Matías Espinosa. Después del medio, pasamos como nos dieron la información inicial. Diego Gómez, Cubas, Villasanti, delante de ellos Matías Rojas como enganche. Igual, repito, yo no descarto que jueguen Diego Gómez y Matías por fuera y al final sea 4-4-2 y los dos de punta de Antonio Sanabria y el acompañante Gabriel Ábalos. Hay dudas solamente con la posición del medio, no en los nombres. O sea, los nombres no, sino el dibujo táctico. Exactamente, así es. Ese es el equipo de Paraguay que viaja esta tarde a las 18. Son 2 horas y media más o menos de vuelo, así que 20:30 estará llegando a Santiago. Y un breve repaso de los partidos para mañana para ir agendando. El primer juego de la tarde será Bolivia-Perú, 5 de la tarde a las 17 horas en La Paz. Luego Venezuela-Ecuador, otro partido interesante para nosotros los que estamos en la zona de abajo. ¿Cómo le va a Venezuela? Sí. Para mí que un resultado aquí que nos conviene es que Venezuela no gane, porque si comienza a crecer Venezuela, se va. 19 horas ese partido. Mismo horario de Argentina-Uruguay a las 9 de la noche, Colombia-Brasil, Argentina-Uruguay, otro atractivo partido a las 9 de la noche, y 9:30 Chile-Paraguay en Santiago. Veo que hay mínimas de 8 grados para mañana en Santiago. Colombia nunca le ganó a Brasil en la eliminatoria. No, en todas las clasificatorias eliminatorias no. La bestia negra sí le... ¿Hasta qué? Dice así. ¿Puede ser ahora? Puede que sea. Pero las mejores versiones de Colombia, no sé, de Asprilla, todo ello. No, pero ahora se da que hay una buena versión de Colombia. Y la de Brasil viene con las complicaciones, sí. Es más, si a mí me decís, si querés enfrentar a este Brasil, quiero a este Brasil, de aquí a un año no sabemos cómo va a estar Brasil, cuándo nos va a tocar. Ahora es para enfrentarlo a Brasil. En septiembre. Bueno, Miguel Cardona, hablando para Monumental. Aquí tenemos presidente de Olimpia. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Guardaste silencio, no querías hablar. ¿Está pichado, Miguel? Ya varias veces dije de que este año voy a salir a hablar en algunos momentos puntuales, cuando tengamos cosas que realmente transmitir. Entonces eso ya te dije a vos, te lo dije varias veces. Sí, es verdad. Unos momentos que consideramos oportuno hablar y donde tengamos cosas que comunicar al pueblo olimpista y donde sintamos que es el momento de hablar, lo vamos a hacer. Independientemente de los resultados, cuando sea positivo, cuando sea negativo, igual vamos a salir a hablar. Cuando tenemos que comentar o queremos comentar algunas cosas al pueblo olimpista, ¿verdad? ¿Qué es lo que podés decir hoy justamente en el momento de Olimpia? Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que decir,
quiero que conozcan la visión de lo que venimos trabajando como comisión directiva, el proyecto que tenemos, lo que queremos hacer, sobre qué queremos trabajar, y sobre eso tenemos algunas cosas claras, Arturo, ¿verdad? ¿Cuáles son las claras? Uno, el tema de nuestro técnico, que Chiqui, sobre una persona con la que va a tener la continuidad, que vamos a hacer un proceso de trabajo, y que Chiqui es la persona adecuada para este proceso de trabajo que nosotros pretendemos para el Club Olimpia. Lo de Arce, ¿por qué? ¿Llegaste a hablar con él? ¿Charlaste con él? ¿Se sinceraron las partes? Yo no estoy diciendo que no sean sinceros ni el presidente ni el técnico, a decir sobre la mesa, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos, Miguel. Así mismo, siempre venimos hablando. Nosotros tenemos una comunicación muy fluida, ¿verdad? Nosotros tenemos una comunicación permanente. Este lunes nos hemos reunido, hemos hablado muchas cosas. Estábamos esperando ciertas cosas y definiendo ciertos plazos, ¿verdad? Y definimos una serie de cosas y que es importante saber, ¿verdad? Primero que queremos contar con él para un proceso donde se va a reestructurar todo un plantel, porque acá va a haber un recorte importante del plantel, Arturo. Va a haber un recorte importante del plantel, eso es categórico. ¿El recorte obedece a un presupuesto o son respuestas en la cancha afuera de lo que es el salario de cada jugador, Miguel, o por ciclo cumplido en cada uno de ellos? Yo creo que una mezcla de todo lo que decía Arturo. Cuando uno no llega a un objetivo, entonces vos sabés que al no llegar a un objetivo eso tiene efectos económicos, y al no tener efectos los resultados económicos ni deportivos, es lógico como administrador y presidente de un club que tenemos que tomar decisiones, que es un tema que lo veníamos charlando no ahora, sino que sabíamos qué pasa si ocurre esto, qué pasa si esto no se da, qué pasa si ocurre. Y bueno, esto se fueron dando una serie de eventos y circunstancias que hemos llevado a la decisión de que son varios los jugadores del club y que los cuales les respetamos mucho, que muchos son glorias del club, que han dado mucho a nuestro club y que vamos a esperar por respeto a ellos que se terminen los contratos, y ahí se les va a agradecer como corresponde, como una institución seria. Vamos a agradecerle a todos aquellos que han prestado el servicio, algunos por muchos años, y que nos han dado muchas glorias al Club Olimpia. Pero que hay ciclos que se terminan y que, bueno, el club tiene una visión, tiene una planificación y sabe hacia dónde queremos llevar el club en este momento para esta situación por la que estamos atravesando, ¿verdad? Sabiendo también, Arturo, de que vamos a luchar muchísimo, que así como se tiene que hacer reportes, vamos a luchar mucho por potenciar mucho a nuestras inferiores y trabajar mucho con los jóvenes, que tengan mucha oportunidad, y consideramos que necesitamos a alguien que conozca el medio, que conozca las casas y que conozca también la inferior, y que tenga una vocación de darle oportunidad a los jóvenes. Y creemos que Chiqui es la persona que cumple con todos esos requisitos, ¿verdad? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Cuando hablas de las formativas, eso da tiempo a que vayan adaptándose. Hablas de jugadores que hicieron historia en Olimpia. ¿Como que viene un cambio radical o ese no es el término de plantel? Y es un cambio importante que va a venir, y hay muchos jóvenes también que le hemos prestado, 16 jóvenes hemos prestado, Arturo, a otros equipos en el año. Y algunos van a venir, ya hicimos con Chiqui, tenemos la lista, tenemos la visión, tenemos la planificación que queremos que vuelvan al club, que han ido a otros clubes que hemos prestado, han crecido y ahora van a volver a nuestras casas. Van a volver y van a trabajar con nosotros. Eso lleva un tiempo, Miguel, y sos consciente, Arce, que eso lleva un tiempo y que debe haber, no sé si la palabra es comprensión o que el pueblo de Olimpia entienda, el público, su gente, socios, seguidores, del objetivo que se están trazando. Así mismo, importante que sepan, yo siempre he sido muy transparente, nunca he dicho una cosa al contrario. Siempre he sido muy transparente, esto estamos haciendo. Así también te quiero decir, Arturo, vamos a luchar y estamos luchando a sol y sombra. Y vamos a hacer todo lo humanamente posible por levantar el tema de FIFA. Vamos a luchar con todo, a sol y sombra, y vamos a dar todo lo humanamente posible. Sabemos que es difícil, sabemos que no es fácil, sabemos que hay situaciones que pueden aún complicar más, pero que estamos trabajando, que tenemos una estrategia,
y que vamos a luchar con todo el esfuerzo humano para poder conseguir ciertas cosas, porque independientemente de que los jóvenes es muy importante y van a ser la base, consideramos que hay 2 o 3 lugares puestos donde pueden haber gente que nos pueden dar una mano a lo que Chiqui quiere también, ¿verdad? Claudio Aquino, que se mencionó, suponte que se hable el hilo de paz, tenga posibilidad. ¿Se habló sobre Aquino? No se habló lo de Aquino, la verdad que no hablamos sobre el jugador. Ese tema no se menciona. No se mencionó, pero tiene un contrato con otros clubes, o sea, eso no está. ¿Y cómo hacen? Y también vamos a luchar mucho, y vamos a luchar por aquellos jugadores que han cumplido, que estuvieron o están a préstamo al club, y que vamos a hacer un esfuerzo económico porque queden en el club. Espínola, el arquero, y Zavala. Ahí tenés 2, ¿verdad? Así mismo. Lo de Zavala yo creo que ya está muy avanzado, eso es el hecho, y lo de Espínola estamos luchando. Lo de Zavala yo creo que ya está muy avanzado, eso es el hecho, y lo de Espínola estamos luchando. 60% del pase. Así mismo. En un caso, en el de Zavala es el 100% y en el de Espínola es el 60%. Es cerca de $500,000 la inversión por Zavala. Así mismo. En ambos casos es cerca de 500,000. Uno por el 100 y otro por el 60. ¿Y cómo haces con las deudas pendientes y esta apertura que querés conseguir, Miguel? ¿Cómo se logra eso? Y vamos a luchar, Arturo. Y te quiero decir acá algo no menor, Arturo. Yo quería decir algo. La deuda del Olimpia se está reduciendo drásticamente. Ya lo hicimos el año pasado y este año va a seguir en esto, y creo que vamos a tener un muy buen balance para el 2023. Yo te digo, Arturo, las deudas se están bajando drásticamente, que yo siempre consideré que ese es el mayor problema que tiene el Olimpia, y es, no quiero decir así, pero es como la enfermedad que tenemos que atacar. ¿En qué mes puede decir la comisión directiva que preside Miguel Cardona, ahora contratamos a este jugador? ¿En qué mes? ¿Enero? Y tiene que ser de acá al 8, sí mismo, el 8 de enero se empieza a abrir esto, el libro de paso. Bueno, ¿vos querés que se supera esto que vuelve a más enfermedad? Y yo te digo que estamos luchando con todo lo que humanamente podemos, a veces sin dormir, estamos luchando, ya se está logrando, y ya se logró el año pasado, y creo que este año vamos a conseguir lo mismo. ¿Cuántos jugadores te dijo Arce que traer, aparte de los juveniles? No, esos son muy puntuales, 3 o 4. 3 o 4. Pero primero tenemos que comprar aquellos jugadores que nos interesan, tenemos que levantarlo de la FIFA, esa es la secuencia, Arturo. Y después viene el tema de los compradores, pero primero hay que levantarlo de la FIFA. ¿En qué fecha vos querés se levanta lo de la FIFA? No hay una fecha, Arturo, te digo que depende de ciertos factores y factores económicos que cada uno lleva una negociación y hay que conseguir los recursos. Bueno, Olimpia va a transferir. ¿Mateo Gamarra? ¿Transfiere Mateo Gamarra? Ya te digo, si hay alguna oferta que realmente nos profundice y que nos interese, lo vamos a hacer. Hasta ahora no hay nada concreto. ¿Llega o no llega o no? ¿Cómo hacer para, perdón por reiterar la pregunta, si se vende Mateo Gamarra, si se va Cardoso, se va Paiva, eso tiene un beneficio económico para saldar las deudas? Sí, sería muy interesante que esos tiempos se encuentren, pero a veces no se encuentran los tiempos, entonces tenemos que hacer nosotros todo lo humanamente posible que a pesar de eso no se dé, tenemos que conseguir los recursos. ¿Tener los recursos? No tenemos aún, pero vamos a trabajar, Arturo, estamos trabajando a sol y sombra, y tenemos plan A, tenemos plan B, tenemos alternativas, si no estaría hablando. Es porque creemos que lo vamos a hacer, como lo hicimos el año pasado, y bueno, ojalá logremos levantar un tiempo y conseguir lo que queramos. El caso de los que vuelven está... Y siempre luchando. ¿Está bien? Para el Sacudo es lo que está para volver, el que está para volver en Olimpia, ¿verdad? El 9. Él y otros. Es al profe y otros. Y otros. Tito Torres, ¿no continúa? No, yo no voy a dar nombre por respeto a los jugadores. Tenemos que ser una institución. Esto falta muy poco para que ya tome estado público las cosas. Así que yo soy muy respetuoso, hay que respetar, son glorias del club, han dado mucho al club, se merecen un trato respetuoso. Scavone, a través de un comunicado, dijo un despacho reservado que jamás se refirió en esos términos a tu persona, Miguel. Mira, Oscar es una persona una persona muy querida, muy cercana al club, siempre va a ser muy cercana al club. Tenemos reuniones marcadas de trabajo, que la semana que viene vamos a encontrarnos, siempre estamos en un contacto permanente. Estamos trabajando todo pensando y preocupados por nuestro líder y por ayudar a nuestro líder entre todos. Acá
Lo único que buscamos es ayudar a nuestro querido Club Olimpia. Un mal año, un año en lo deportivo, lastimosamente no se dieron las cosas como queríamos. Siento mucho, la verdad que no nos dieron en la apertura ni en clausura, y haber quedado entre los 8 mejores de la Libertadores no es suficiente para el Olimpia. Como hincha, como socio, le entiendo el enojo del olimpista de la hinchada por no llegar al objetivo. El Olimpia, Arturo, si no sos campeón, no sos nada. Así funciona esto. Como al estilo Osvaldo Domínguez, Olimpia no nació para ser segundo, decís. No sirve, ni si llegas si está entre los 6 mejores americanos, no sirve. Si no sos campeón, no sos nadie. Entiendo al hincha cuando se enoja. Yo también me enojo, yo también tengo mi ahí me frustro. Pero bueno, ahora me toca administrar esto y así nomás esto. ¿Qué vamos a hacer? La verdad que teníamos una ilusión grande. Habíamos ganado a Flamengo y teníamos una gran ilusión con Fluminense. Y se dieron una serie de cosas. Y bueno, después sabíamos también que después de un bajón donde uno pone una gran energía, un tiempo, todo lo que puede, y sabíamos que eso puede tener consecuencias posteriores y que podían afectar el rendimiento, el ánimo, todo. Bueno, se dio así y bueno, no supimos salir de ese momento. ¿Qué querés que te diga? Bueno. Sabíamos que podíamos encontrarlo, pero no supimos salir de ese momento. Miguel, ¿alguna sociedad, algún club interesado de afuera en Olimpia con formar parte de las acciones existe? Ninguno, ningún club. Y tampoco ese proyecto de ley que dice nosotros no hemos ni acompañado ni nada de eso. Nosotros estamos como club, ayer justamente nos había llamado Harrison para reunirnos los presidentes y hablar sobre este tema, pero nosotros no estamos ni acompañando ni siguiendo ese tema de la sociedad anónima. Ya lo dije en su oportunidad el año pasado que hay que cambiar el marco legal del fútbol paraguayo en algún momento. No sé si esta ley, por lo que me dicen, no sé esta ley si es o no la correcta, pero el Club Olimpia siempre va a ser muy celoso de tomar una decisión tan delicada y tan drástica como esta. Creo que para el Olimpia va a ser muy difícil llegar al tema de sociedad anónima, muy difícil en esto, no veo hoy en el escenario. Acá tiene que pasar mucho tiempo, se tiene que pensar bien, planificar bien qué va pasando con todo esto, ir acompañando esta ola de lo que viene a nivel mundial, pero Olimpia va a ser muy celoso de tomar una decisión al respecto. Jugadores que van a dejar el club, la formativa tenida en cuenta, jugadores que van a volver, continuidad de Arce para cerrar. ¿Por cuánto tiempo más, Miguel? Él tiene un año más, hasta diciembre del 2024. Se mantiene, eso no se toca. Sí. No se toca, Arturo. Y bueno, ¿qué más, Miguel, que no te preguntamos y que quisieras decir a la gran audiencia y NPI con gusto? Nada más, Arturo, solamente que estamos trabajando, que estamos pensando, que estamos tranquilos y que vamos a seguir trabajando por el bien de nuestro querido Olimpia, dando siempre todo lo que podemos, la mejor intención, con la mejor voluntad, con la mejor ganas y energía, y de que necesitamos todos los olimpistas para sacar a los Olimpia entre todo adelante como siempre, ¿verdad? Lo último, ¿y Antolín qué función va a cumplir en el Olimpia que ahora te interesa? ¿Le interesa a Chiqui? ¿Cómo está el caso de Antolín? Siempre hemos hablado con él de que encontremos alguna figura donde él pueda dar. Tiene mucha experiencia, una persona visionaria, tiene mucho mundo, y consideramos que si llegamos a un acuerdo puede ser una persona muy interesante para el futuro de nuestro Olimpia. El Olimpia tiene muchas necesidades de definiciones deportivas, de análisis, de alianzas con otros equipos internacionales, y bueno, dentro de todo eso hay que planificar y ver, encontrar los actores adecuados para que el club pueda crecer en todas sus áreas. Lo último, Miguel, ¿cuánto Olimpia pone y se libera momentáneamente el caso de la FIFA? ¿Con cuánto dinero en dólares? Y Olimpia necesita cerca de $2 millones. Con $2 millones Olimpia puede registrar pase de jugadores. De momento salva la situación. De momento salva la situación. $2 millones. ¿Cuánto tiene el club hoy? No, eso no te voy a contar, Arturo. El club hoy no tiene que salir al cual está luchando. Esa es la idea, ese es el objetivo. El año pasado fue 6, 7 millones, este es 2. Siempre y cuando no caigan otra demanda. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Lo último, Miguel, ¿cuánto Olimpia pone y se libera momentáneamente el caso de la FIFA? ¿Con cuánto dinero en dólares? Y Olimpia necesita cerca de $2 millones. Con $2 millones Olimpia puede registrar pase de jugadores. De momento salva la situación. De momento salva la situación. Esa es la idea, ese es el objetivo. El año pasado fue 6, 7 millones, este es 2. Siempre y cuando no caigan otra demanda. Frases de colección. El Olimpia, Arturo, si no sos campeón, no sos nada.
Y no sirve, ni si llegas y tanto de los 6 mejores América no sirve. Si no sos campeón, no sos nadie. Entiendo al hincha cuando se enoja. Frases de colección. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente.